Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juana Naya. Hola, buenas tardes, bienvenida al capítulo número 39 de Neurofisio Club. Estamos a 5 de julio en Granada con 40 grados a la sombra, calima y una tarde un poco ahí rara. Y bueno, estamos también en uno de los últimos capítulos de la temporada, que ya de momento nos vamos a descansar. Posiblemente este sea el último capítulo de revisión, queremos hacer algo así especial ya por la puerta grande para terminar el año, pero por ahora nos vamos a quedar en este capítulo número 39. En primer lugar, como siempre, quiero daros las gracias a todas las personas que nos seguís en el podcast, que tenemos ya 27.000 escuchas, creo, en este año y poquillo, y también a la gente que nos está viendo en el directo en Facebook. Esta tarde estamos de nuevo en un webinar Zoom, porque parece que a Manuel le gusta más el tema Zoom y el audio es mejor y la grabación se queda mejor y no sé cuánto. Así que os animo a que estéis pendientes de nuestras redes sociales, porque siempre anunciamos los webinars con un poquito de antelación, por si os apetece participar en el directo, podéis entrar sin ningún problema, tanto a escuchar como aquí a hablar con nosotras. Bueno, empezamos un mes de julio que es muy especial, sobre todo porque hace semana y poco fue la jornada de inauguración del ciclo Neuroconciencia 2022 de la Fundación AISE, y es verdad que fue un momento muy especial porque ya sabéis que esas jornadas el año pasado fueron como la excusa para empezar a hacer este podcast. Y bueno, y le tenemos mucho cariño a estos ciclos solidarios de conferencias anuales que llevamos haciendo ya 3 años, pues porque la verdad que nos han servido para reciclarnos muchísimo y para estudiar muchísimo y estar siempre pendientes de todo lo que pasa en el mundo de la neurociencia. Aparte de eso, pues también nos sirve como excusa, ya os digo, para dar nuestra opinión personal y profesional y para, bueno, pues a la vez conseguir también donativos que vayan a los programas de ayudas de la Fundación AISE, que este año pues han sido 9 becas de 1.000 euros, 50 sesiones de tratamiento a 5 euros para cada uno de los beneficiarios. Entonces, imaginaros, ¿no? Se juntan las dos cosas un poco, la parte bonita de los solidarios y la parte también, pues bueno, de entretenimiento, de proyección, de servirnos pues para estar actualizados y para hablar de los temas que nos interesan. La jornada del día 25, la verdad que fue muy chula. Yo la viví de una forma muy, muy bonita, con mucha ilusión, también con muchos nervios y con mucho cansancio. Creo que es justo darle las gracias al Hospital Clínico San Cecilio, que nos cedió su salón de actos maravilloso, que era un sitio chulísimo. Bueno, una maravilla, acostumbrados nosotros a nuestras cosas cutres, ¿no? Como nosotros somos, pues estar en un salón de actos con esas características, la verdad que fue toda una apuesta de largo. Y aparte de eso, pues también a los ponentes, Yolanda y yo, que hicimos la tarde, pues no nos lo vamos a agradecer porque estamos siempre metidos en el ajo, pero al doctor Francisco Molina Rueda de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que hizo una mañana también muy bonita sobre análisis observacional de la marcha humana, pues también queremos darle las gracias desde aquí porque creo que quedó una actividad muy chula. Para la gente que no puede estar, pues todavía podéis ver los vídeos que se quedaron grabados y no tenéis que ponernos en contacto con nosotros en cualquiera de los medios de contacto de la Fundación, por ejemplo el correo electrónico fundacion@aise.coop, de coop, ¿vale? De todas formas lo dejaré en la descripción del capítulo por si alguien quiere ver las grabaciones, que sepáis que están disponibles. Y si os apetece dar un donativo, pues nosotros encantados de la vida porque todo, el 100%, irá destinado a los programas de ayudas de la Fundación. Quiero emplazaros al día 24 de septiembre, en el que tendré el honor de hablar sobre codificación predictiva de trastornos funcionales del movimiento, en un seminario también que será tanto presencial en Granada como por Zoom, y se podrá vivir tanto en directo como en el online. Las inscripciones ya están abiertas, os dejaré también la descripción los datos en la descripción del episodio. Y así, pues bueno, yo creo que puede estar bonito estar ahora hablando de trastornos funcionales y codificación predictiva,
Y luego, por supuesto, hay muchos más seminarios. Hay un seminario con Mode sobre sistémica básica, hay un seminario con Manuel y con Yolanda sobre distonía, hay seminario con Pablo Duque, seminario con Jaime Paniagua, que ya lo conocéis del podcast de Neurologopedia. En fin, hay seminarios con nuestras neuropsicólogas, con Patricia y con Paula. Hay seminarios con nuestras terapeutas ocupacionales, con Ana y con Isma, que también las conocéis del podcast de Neuroterapia Ocupacional, que hacen el programa Neuroocupación también en este canal. Entonces, fijaros que hay un montón de oportunidades de colaborar con la Fundación, con un donativo y aparte, pues escuchar, hablar y participar, ¿no? en cosillas que yo creo que pueden ser interesantes sobre trastornos del movimiento. Así que bueno, os dejaré toda esta información en la descripción y por lo pronto voy a presentar a mis compañeras antes de iniciar el tema de la tarde, que es un tema bastante delimitado y creo que puede ser bastante bonito. Pues bueno, voy a presentar a Manuel, a Yolanda y a Mode, que están aquí conmigo. Y bueno, quiero que me cuenten un poco cómo vivieron esa jornada del día 25 y cómo encaran pues este ciclo Neuroconciencia que acabamos de inaugurar y que nos queda todavía por delante. Manuel, ¿qué tal? Cuéntame. Pues buenas tardes, noche ya casi, Juan. Pues yo la verdad es que te comparto un poco la opinión en el sentido de con muchos nervios, con muchas ganas, porque al final era una forma de estar con más gente, de intentar compartir. Al final estos 2 años anteriores de ciclo siempre ha sido pues en formato online y teníamos bastante ganas de empezar a reunirnos un poco también con gente, de ver, de tener un poco más ese feedback. Pero también esto ha supuesto un reto total, tanto técnico como informático, y la verdad es que muchísimos nervios intentando solventar todos los problemas que se fueron haciendo en el online. Yo creo que no quedaron nada mal, ni el online ni el presencial. Creo que se solventaron todos los problemas, que se escuchó todo perfecto, pero bueno, ahora sí vamos aprendiendo para futuro seminario, que nos queda bastante seminario, bastante ciclo. Así que con muchas ganas y la verdad es que con mucha ilusión. Pues sí, la verdad que el rollo de tener que ocuparnos de la mesa de mezcla, los micros inalámbricos, que no se acoplen, el sonido de la estancia, la emisión por Zoom, el presencial, en fin, yo creo que nos metimos ahí como siempre nos gusta, meternos en todo el jaleo. Y no quedó mal del todo. Es verdad que el audio de la primera conferencia en la grabación está un poquillo, regular, no es toda la calidad que esperábamos, pero se entiende perfectamente. Y yo creo que cualquiera que la escuche la puede aprovechar, porque además es verdad que Paco Molina lo hizo estupendamente. A mí me gustó mucho. Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo fue para ti el día? Además que tú te estrenaste, ¿no? Conmigo en un tema que tiene mucho que ver también con lo que vamos a ver esta tarde y con el capítulo anterior de Neurofisio Club. Y yo creo que, no estuvo mal del todo la tarde que echamos, ¿no? A pesar de la calor y todas esas cosas. Pues la verdad es que es un poco lo que decís vosotros. Yo también lo viví con un montón de nervios y de emoción. Es verdad que aunque estamos acostumbrados a hablar con los alumnos mucho y por aquí, pues al final el sitio también era un sitio muy especial, ¿no? Como tú dices, esas instalaciones del hospital clínico de aquí de Granada. Y como esa vuelta un poco a las conferencias y a algo tan chulo que organiza la Fundación, pero con ese rollo ya de no solo estamos en el online, sino estamos ahí cara a cara. Y lo viví con mucha ilusión y por la mañana pues ya me viste un poco ataca. Por eso, porque era como muy novedoso, aunque ya lo habíamos repetido en otros formatos, pero era como algo especial. Y luego, pues por la tarde yo creo que por lo menos estuvimos entretenidos y la gente que nos ha comentado algo, pues estuvo contenta un poco de la idea que llevamos, ¿no? Yo creo que al final queda un poco, pues que nos vaya contando la gente, que es lo más importante, pero a mí me sirvió mucho para aprender y para echar un rato con vosotros. Y contigo, pues que al final para mí siempre es una opción y una oportunidad de aprender, así que súper contenta y con ganas de que lleguen los siguientes. Sí, ya mismo, que septiembre está ahí a la vuelta de la esquina. Antes iremos a Coruña a ver a nuestros amigos de Cecine y estaremos también hablando por allí de trastornos funcionales y luego ya justo el día 24 todo un sábado. Así que yo animo mucho a la gente a que se apunte porque lo voy a dar todo. Para una vez que me preparo algo, yo creo que puede salir bonito. Bueno, está también por ahí nuestra amiga Mode,
Mode Fernández. ¿Qué tal, Mode? Que Hola. no te veo bien, pero te escucho perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo echaste tú el día 25? Tú que estuviste allí en la puerta, en la mesa, repartiendo ahí Muy flyers y bien. dándole la brasa a la gente, vendiendo libretas y esas cosas. Esa era mi oficio el sábado. Pues muy bien, la verdad que fue una jornada muy bonita. Yo la viví con mucha ilusión, íbamos con un poquillo de menos nervios que vosotros que teníais que ser exponentes y hablar allí delante de aquel escenario inmenso que se nos quedaban ridículos los carteles que llevábamos, que pensábamos que eran enormes y luego allí se quedaba todo ridículo, pero muy guay. A mí me gustó mucho la experiencia de entrar por primera vez también en el hospital, fue algo bonito y bueno, al final me gustó mucho. Me gustó mucho las ponencias que estuvisteis dando. Muchísimas gracias, ya que no dices que no te las da nadie las gracias, pues te las doy yo. Mira qué bien la Mode, cómo me da las gracias, ahí. Sí, fue una intervención muy bonita, tanto de Yolanda como de Juan. Eso hay que verlo en diferido porque no tiene desperdicio. Yo animo a todo el mundo a que lo haga, ya que en el directo, pues al final era un día así, pues un poco raro, ya muy cerca del verano, pues la participación en el directo fue un poco más menor, pero seguramente que el online tenga mucho más tirón y como se puede ver en diferido, yo animo a que todo el mundo lo vea porque ya he dicho, no tiene desperdicio. Y animar a la gente a que se venga con nosotros al hospital a las próximas jornadas que tenemos a partir de septiembre. En septiembre empezamos, ¿verdad? La primera. El día 24 tengo yo la primera, si no me falla la memoria. Es verdad que daba la sensación de que había poca gente. En realidad tuvimos un pico casi de 70 asistentes. Lo que pasa es que, claro, es que en una sala de 240... Y yo lo apunté claro. y lo dije, digo, si hubiese sido esto en nuestro centro, que es donde damos las formaciones, quizás no hubiésemos tenido ni silla. Ya, no hubiésemos... Es verdad que no hubiese habido sitio. Lo que pasa es que, claro, es que ese pedazo... Yo animo a la gente a que vaya al salón de actos del Hospital Clínico San Cecilio porque es una maravilla. Aparte de que se está muy fresquito, tiene una acústica muy buena y organiza muchas cosillas que yo creo que vale la pena echarle un vistazo de vez en cuando. Y es verdad que se nos quedaba como muy grande, muy grande. A ver si algún día lo llenamos, pero es verdad que aunque tuvimos más asistencia que en cualquier otra actividad que hayamos hecho, claro, es que ese pedazo de escenario, bueno, es una locura, como dice Mode. Pero bueno, ya nos hemos estrenado, por lo menos, ¿no? Bueno, chicos, pues venga, vamos a empezar con el tema de hoy, que es un tema muy bonito, que yo creo que es de las pocas veces que vamos a hacer una cosa tan seria, ¿no? Como la que vamos a hacer hoy, porque para la gente que no nos escuchó, sí les recomiendo encarecidamente que echen un vistacillo al capítulo anterior de Neurofisio Club, ¿vale? En el capítulo anterior hacíamos una revisión de un metaanálisis de, días de abordaje de la enfermedad de Parkinson a través de fisioterapia, ¿no? Entonces era un metaanálisis bastante, creo que tenía un añito o dos, un poquito, que luego también utilizamos Yolanda y yo en la ponencia de Primum Nocere, de esta inauguración que hicimos del ciclo Neuroconciencia. Y bueno, aparte de que comentábamos todos los resultados, que más o menos dimos nuestra opinión, por supuesto, que estuvimos ahí ahondando un poquillo en cada una de las intervenciones, ¿no? Por recordar un poco, pues había intervenciones que iban pues desde las artes marciales, el baile, la cinta de marcha, la doble tarea, en fin, muchas intervenciones, la fisioterapia clásica, ¿no? O tradicional, que siempre ha sido como eso que nos pone a todos un poco nerviosos y nos saca, ¿no? La diapositiva de necesito un abrazo en la ponencia, en fin. Y de todas esas intervenciones, pues fuimos comentando qué efectos habían visto los autores que tenía sobre los distintos outputs que habían utilizado, pues para ver el efecto, ¿no? Y entonces, pues teníamos desde, pruebas de marcha más tipo resistencia, como ellos hablaban, pues del 10 minutos, pruebas más de velocidad, el test como el levántate y anda, ¿no? El turn up and go, distintos. Pero uno de los datos que más nos llamó la atención fue que, en concreto, la única intervención que no demostraba ningún tipo de efecto positivo sobre ninguna de las variables que se analizaron en el metaanálisis era la dual task. Entonces, nosotros que somos que explicamos bastante la dual task, que la utilizamos mucho, la dual, la triple y todo, en fin, yo no sé cuántas subtareas podemos meter en una tarea cuando estamos trabajando en la Fundación AISE, y que es un abordaje que nosotros, desde luego,
hemos revisado bastante, pues nos llamó como mucho la atención, ¿no? Es decir, vamos a ver, si todo vale para todo, es decir, si todo mejora algunas cosas, ¿cómo es posible que la Dual Task no haya tenido efecto en ninguna de las medidas que se realizaron después de la intervención, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros no nos habíamos leído todos los artículos del metaanálisis, porque imaginaros cuántos artículos pudo revisar ese metaanálisis, pero en el caso de la doble tarea, es verdad que había 3 artículos principales que yo emplacé a Yolanda y a Manuel, que estaban por ahí, y dije, oye, ¿y si cogemos esos 3 artículos, echamos un vistazo y por lo menos reflexionamos o nos planteamos por qué no han arrojado efectos de la doble tarea sobre la enfermedad de Parkinson? Entonces, aparte de las críticas principales que ya hicimos en el capítulo anterior, que tenían que ver, por ejemplo, con el tiempo de evolución de la enfermedad, con cómo una enfermedad crónica luego pues no se hacían seguimientos, en fin, todo ese tipo de cosas que bueno, ya estuvimos comentando en el capítulo anterior, nos embarcamos un poco en esta tarea, que es seria, decir, bueno, pues vamos a ver exactamente las fuentes en las que se han basado los autores para hacer el metaanálisis y para decir que esta intervención a través de la Dual Task no había arrojado resultados. Y entonces, pues hemos descargado y leído los 3 artículos principales y los vamos a comentar a continuación. Entonces, por hacer un resumencillo, si queréis, o bueno, directamente nos vamos a poner operativos y vamos a ir comentando uno por uno los 3. Os voy a dejar también, por supuesto, la referencia de los 3 artículos en la descripción del capítulo. Y bueno, pues vamos a ir dando nuestras impresiones personales, pues como siempre. Es decir, vamos a hablar de lo profesional, vamos a hablar de ciencia, pero también vamos a hablar de lo que nos salga a nosotros de las narices, que para eso somos los que hacemos el programa y damos nuestra opinión, ¿no? Y si te parece, Manuel, pues vamos a empezar con el primero, que quizás sea el más sorprendente de los 3 y que no se presta mucho a revisión, aunque en realidad es un trabajo bastante interesante, o sea, no deja de ser bueno, un estudio piloto, además, que llama la atención, porque solo ya en el título del artículo, que es un artículo de Sabrum, que está en Open Access, publicado en PLOS ONE, por tanto, es del 2016, ¿vale? Lo publicaron en junio de 2016, y bueno, os dejaré por ahí la referencia porque lo podéis descargar sin más problema. Y bueno, el título dice algo así como TDCS, es decir, corriente o estimulación por corriente directa transcraneal para mejorar el entrenamiento del paso y doble tarea en enfermedad de Parkinson. Un ensayo clínico aleatorizado piloto. Entonces, ya llama la atención que metan un piloto en el metaanálisis, ¿no? Aunque bueno, en principio, aunque la muestra es pequeñita y la metodología pues es la propia de un piloto, pero bueno, no suele ser frecuente, ¿no? Que se incluyan este tipo de artículos que están todavía como empezando. Pero bueno, cuando no hemos leído el trabajo, pues la verdad que había varias cosas que nos han llamado la atención, la tensión y la atención. Estoy yo ya muy cordobés. Ya sabéis, 2 que se acuestan en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Así que, Manuel, cuéntanos un poquillo qué te ha parecido el artículo sobre la TDCS, qué tiene que ver esto con doble tarea y por qué piensas que ha arrojado los resultados que ha arrojado. Así que vale. Tienes la palabra. Pues yo creo que la opinión compartida de los 3, y ahora me corroboráis un poquillo, justo al leernos el artículo este artículo habla de doble tarea, pero no analiza la doble tarea, y ahora os explico por qué. Entonces mi mayor sorpresa no es en sí el artículo, que al final pues es un artículo piloto de un estudio aleatorizado, en el que se analiza la estimulación directa transcraneal, pero que se haya incluido en una revisión sobre doble tarea es lo que me extraña. Y os explico ahora un poquillo por qué, ¿vale? Yendo un poco a lo simple, al final estos investigadores lo que han hecho es dividir una muestra entre 2 grupos. En el primer grupo hacen un entrenamiento de doble tarea con la estimulación directa transcraneal, ¿vale? La eléctrica. Y en el grupo control hacen exactamente el mismo entrenamiento de doble tarea, pero mantienen el aparato apagado. Es decir, se le ponen en las mismas colocaciones, las mismas localizaciones los electrodos a los usuarios, pero el aparato está apagado. Hacen como un placebo de TDCS. Pero sin el cómo, un placebo. Un placebo, sin el cómo. Yo es que soy muy... El Manuel es muy correcto, él dice correcto, como un placebo. ¿Cómo? Pero no, le hacen un placebo a la TDC, se le ponen exactamente lo mismo. Un placebazo, que se llama.
Un placebazo. Lo tenía yo por aquí. Sí, mira, pues habían puesto el ánodo concretamente en M1, ¿vale? Y el cátodo lo habían puesto en la zona supraorbital contralateral como retorno, dicen los autores, ¿vale? Yo en TDCS tampoco entiendo mucho, así que la colocación no voy a pasar ni a analizarla, ¿vale? Porque yo por lo menos no entiendo mucho de protocolo TDCS. Esperemos que dentro de poco que queremos implementar esta terapia en la fundación, pues pongamos a analizarlas con un poquito. Algún día vamos a hacer un capítulo sobre el protocolo de TDCS y os vais a reír mucho, porque Sí. bueno, en fin, sí. Nos vamos a reír un poquito con los ánodos, los cátodos y dónde se colocan y, en fin, con la TDCS ocurre un poquillo como ocurría con el taping neuromuscular en su día, que se colocaba de una forma y si no funcionaba se le daba la vuelta, pero bueno, eso es otra historia, como decía Michael Ende, y será contada en otro momento. Al margen de la intervención de la TDCS, por lo que os he comentado, lo que os puede llamar la atención es que tanto grupo experimental como grupo control hacían exactamente el mismo entrenamiento de doble tarea. Por tanto, la doble tarea no se estaba analizando. La doble tarea se puede decir que es la intervención control. Al final, la variable independiente que se está midiendo es la TDCS. Ellos lo que juegan es a complementar la TDCS con un entrenamiento de doble tarea. Efectivamente. De hecho, es tan sencillo como que en este estudio la variable independiente es la TDCS, efectivamente, y la variable dependiente es la doble tarea, con lo cual no se puede sacar ningún tipo de conclusión sobre el efecto de la doble tarea en enfermedad de Parkinson. Pero tal cual, porque además, si en los dos grupos, tanto en el grupo placebo como en el grupo experimental, tienes los mismos ejercicios, tanto en dual tasking con marcha como en las propias tareas que se meten cognitivas en la dual task, que no vienen descritas, que nosotros no vamos a entrar, es decir, no vamos a hacer un análisis pormenorizado del trabajo porque no es el objeto de este capítulo. En este capítulo lo que haríamos era ver por qué no se había arrojado resultados, ¿no? ¿Qué había pasado y si había algo interesante? Y este primer capítulo, pues no sé, Manuel, qué te parece, pero el resumen sería que efectivamente no es un artículo sobre doble tarea en enfermedad de Parkinson. Es un artículo sobre efectos de la TDCS en doble tarea, en Parkinson. O sea, aquí la doble tarea es, si acaso, la variable que dependería de la TDCS, no la variable a estudiar. De hecho, los autores comentan que su objetivo es analizar la efectividad y la seguridad de la TDCS en combinación con la Dual Task, pero en ningún momento su objetivo es analizar si la Dual Task es efectiva o no en enfermedad de Parkinson. Entonces, el objetivo del estudio directamente no es arrojar estos datos. Por eso yo creo que el hecho de incluirlo en la revisión hace que no pueda tener ningún tipo de resultado, porque es que no se está midiendo eso directamente. Entonces, como no están midiendo eso, obviamente no vas a tener esos resultados. De hecho, además, lo llamativo, Manuel, es que este artículo no es que se utilice para la introducción del metaanálisis, ni sea decir, bueno, es que este artículo no es que lo hayan cogido como un artículo a analizar en los resultados, sino que es un artículo, pues, de, yo qué sé, imagínate, pues son autores muy buenos y es que la introducción del artículo de TDCS es muy buena y tiene datos muy... No, es que es un artículo con el cual ellos sacaban conclusiones directas sobre el efecto de la TDCS, se me ha ido el santo al cielo porque es que es así, sobre el efecto de la dual task en enfermedad de Parkinson. Entonces, no es que sea un artículo que se utiliza como, pues, como estado del arte o como revisión, sino que directamente era uno de los estudios que servía para arrojar conclusiones sobre doble tarea y Parkinson, ¿no? Sí, de hecho, los autores de la revisión de Rader de 2020, si no me equivoco, de cada subtarea lo que hacen es como una tabla complementaria que no se encuentra directamente en el artículo. Te tienes que ir al material anexo que dan ellos la propia base de datos que está indexada, pero en una de esas tablas suplementarias está el análisis de la doble tarea y es donde se comenta cuáles son los artículos que se han analizado, y aquí es donde aparece este primero, que fue como pues nuestra primera sorpresa, porque no terminamos, por lo menos yo, de terminar de cuadrarlo aquí. Sí, no hay forma, yo creo que no hay forma, vamos, mi opinión humilde, creo que no hay forma de meterlo dentro de una revisión de doble tarea en enfermedad de Parkinson, porque es que el estudio directamente, ni en la hipótesis, ni en los objetivos, ni en la metodología, introduce nada que tenga que ver con la doble tarea, entre otras cosas, porque los ejercicios de dual tasking de los dos grupos eran los mismos. Entonces, no sé qué tipo de... Ya solo como curiosidad, bueno, ¿la TDCS tuvo algún efecto? Porque ya que la tarea dual no era el objetivo del artículo, por lo menos por curiosidad, porque es verdad que la TDCS
también nos llamó mucho la atención en Rader, en el capítulo anterior lo dijimos, que la metían dentro de la fisioterapia convencional, ¿no? Que fue una cosa como que nos llamó mucho la atención, nos llamó poderosamente la atención el hecho de que, bueno, dijeran que la fisioterapia convencional era como todo el conjunto de técnicas activas que tradicionalmente los fisioterapeutas hacen con buena fe para mejorar ciertas cosas y todo eso, más la TDCS. Entonces, pues bueno, ya que la metían dentro de la fisioterapia convencional y parece que es algo que los fisios llevamos haciendo mucho tiempo, aunque algunos no tengamos, bueno, llevamos ya 15 años de carrera y no la hayamos puesto nunca, soy más antiguo que la fisioterapia tradicional, es que tiene narices. Bueno, ¿sirvió para algo la TDCS en este piloto? Recordemos también que es un estudio piloto, que no Pues los autores tampoco pretendían más. Sí, lo que obtuvieron es aumento de velocidad de marcha, aumento de longitud de paso y aumento de cadencia en ambos grupos, ¿vale? Tanto en el grupo experimental, que era TDCS más Dual TAP, y con el grupo control, que era exclusivamente Dual TAP, que tenía la TDCS placebo, ¿vale? Entonces se obtuvieron mejoras tanto en velocidad como en longitud de paso como en cadencia, y los resultados se mantuvieron en el seguimiento, ¿vale? Sí. También... La verdad que nos llama mucho la atención también el hecho de que, lo comentábamos antes en el previo, los outputs de este tipo de estudios, es decir, las variables dependientes, aunque en este caso sean de la TDCS, volvemos a repetir para que quede claro, están relacionadas siempre con aspectos muy biomecánicos de la marcha, ¿no? Que es otra cosa que ahora lo comentará Yolanda quizá en el siguiente artículo, que se ve todavía más claramente. Nos llama mucho la atención porque al final, si uno intenta valorar la eficacia del entrenamiento en doble tarea, lo que sería lógico es utilizar parámetros de saliencia, de salida, que tengan que ver con la capacidad de mantener la marcha mientras se están haciendo otras tareas que sean además tareas no ya solo propositivas, sino también tareas significativas de la vida diaria, ¿no? Que no haya interferencia de esas tareas de la vida diaria mientras el paciente está caminando, y sobre todo que la seguridad de la marcha, pues que no haya caída, es decir, que no se vea comprometida la seguridad de la marcha por el hecho de llevar el foco atencional a otras tareas cotidianas. Y sin embargo, en la gran mayoría de estos estudios, me imagino que porque es más fácil detectar en laboratorio, la gran mayoría de los outputs de las variables que se miden tienen que ver, pues como decía Manuel, con longitud del paso, tiempo de doble apoyo, longitud de tiempo de zancada de cada uno de los lados, simetría del paso. Es decir, son como variables muy, muy biomecánicas, ¿no? ¿En este estudio ocurre lo mismo? En el siguiente... Sí, y Manuel, que no se siente de CS, se ha dado cuenta también en ese estudio. ¿Es también este tipo de variables? Sí, las variables principales son velocidad de marcha, pero sí es verdad que la realizan mediante a la misma vez que las tareas cognitivas, ¿vale? Que claro. A mí lo que se me plantea... Lo único que aquí obviamente está haciendo el entrenamiento, porque tanto un grupo como otro está haciendo el entrenamiento directamente. Pero en este sí meten, de hecho, la medición principal fue la velocidad de marcha mientras realizaban tareas cognitivas, como lista de palabras, contar o conversación. Y ya en la era interferencia cognitiva en todos los casos. Además, es muy frecuente que la interferencia sea cognitiva, que sean tareas de tipo Stroop, tareas de dígitos, tareas de sumas, restas, en fin, este tipo de cosas, de tareas de cuántas veces se repite un número, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención, lo comentaba antes con Yolanda, ese hecho, ¿no? El hecho de al final, no dejamos de meter un entrenamiento de marcha en los dos grupos que están haciendo doble tarea, sí, pero que al final no dejan de estar caminando. Entonces, al final, yo creo que ahí habría que tener en cuenta también el efecto de entrenamiento de la marcha sobre la marcha. Y al final no sabemos qué grado de sedentarismo, qué grado de, pues ya sabéis que los pacientes que tienen diagnósticos de enfermedades crónicas neurodegenerativas, pues muchas veces los pobrecitos no tienen acceso a todos los recursos necesarios, ni hacen todo el ejercicio necesario, y los niveles de actividad muchas veces son muy bajos. Entonces es verdad que me llama la atención cómo miden parámetros que están muy relacionados con el propio efecto de entrenamiento de la intervención y que no tienen un grupo control bien establecido que no haya hecho entrenamiento de marcha, ¿no? Entonces, aparte de lo que comentábamos de la TDCS, yo creo que este aspecto también es importante. Sí, pues no sé, Manuel.
Además, Cuéntame yo más. creo que la clave un poco es que ambos grupos utilizan el mismo entrenamiento y obtienen mejoras más o menos similares para el post. Comentar, pues simplemente algo que me parezca interesante, pues como has comentado, que es un piloto, el tamaño de muestra es bastante bajillo, son 24 usuarios, si no lo tengo por aquí mal apuntado, sí, 24, que se dividen en los dos grupos diferentes. Entonces, bueno, tenemos un tamaño de muestra decente, pero tampoco un gran tamaño de muestra para medir efectos altos. Sí, además es verdad que la TDCS parece que tuvo más efecto sobre el componente cognitivo de la tarea, ¿no? Es como que mejoraba las velocidades de procesamiento, mejoraba un poco la memorización de algunos de los parámetros, es decir, como que no era tanto el efecto sobre la marcha, sino que era como que, bueno, esto es una hipótesis mía, como que mejoraba un poquito el procesamiento cognitivo y entonces, claro, liberaba recursos para que a lo mejor la marcha fuera un poquito más eficiente, ¿no? Por eso a lo mejor se obtenían esas mejoras como, bueno, no muy significativas, pero sí llamativas en cierta forma en el grupo TDCS y viendo un poquito los resultados lo que da la sensación es que como que la TDCS hacía una ligera mejora, ¿no? Además se la ponían pre, también como que espabilaba un poquito a ese sistema cognitivo y vale, parece como que se liberaba un poco el automatismo de marcha. Pero bueno, como resumen, yo no sé, Manuel, si podríamos dejarlo así, Yolanda y Mode, yo creo que este artículo no es de doble tarea en enfermedad de Parkinson, sino que es un artículo de TDCS en doble tarea en Parkinson, en todo caso, ¿no? Porque Totalmente. la variable independiente, volvemos a repetir, que era la TDCS encendida, TDCS apagada. Entonces, claro, partiendo de esa base, no hay mucho más donde rascar. Aún así, pues bueno, yo creo que es un artículo interesante, pues por el hecho de que la TDCS en principio parece que no tiene grandes contraindicaciones, parece que, bueno, que es una técnica bastante segura, que está dando algunos resultados prometedores, principalmente en aspectos cognitivos como lenguaje, ¿no? Y bueno, pues bueno, nos ha servido para revisar un poco la TDCS, pero de Dual Task, la verdad que poco. Bien, con el siguiente artículo, Manuel, ¿tú te has leído el siguiente también? Bueno, dime, Yolanda. Juan, Sí, dime. que quizá cabe remarcar es que ni en este estudio ni en los siguientes se miden muchas de las variables que vienen en el metaanálisis de Rader, como por ejemplo calidad de vida, ¿no? En este caso de la TDCS, otros parámetros como equilibrio, alcance y demás, que claro, en el Rader te pone que no sirve, pero no es que no sirva, es que no se ha medido si claro, sirve en los metaanálisis o siempre no. hay que tener... De hecho, una de las críticas principales que se hacían en uno de los metaanálisis que revisamos de la Cochrane en la jornada del sábado del sábado 25, una de los problemas que se encontraban los autores a la hora de hacer metaanálisis de fisioterapia en Parkinson era que no había un protocolo unificado ni para la evaluación ni para luego arrojar los resultados, con lo cual, claro, es lo que tú comentas, muchos de los cuadritos que aparecen como no sirve o no se ha demostrado eficacia, no es que se haya demostrado que no sirven o que los resultados digan que da igual que sí que no. Lo que pasa es que esos estudios directamente no medían esas variables. Entonces, claro, como en el cuadro te meten todas las variables estudiadas en todos los artículos, pero no quiere decir que todos los artículos compartan esas variables. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo de cara a la gente que se inicia en la lectura de literatura científica, que lo tengan en cuenta, que al final los metaanálisis o todos los artículos del metaanálisis son equiparables en cuanto a protocolo de evaluación y de cómo arroja los resultados, o al final lo que vas a tener son unas tablas en las que va a haber muchas de las variables que no aparecen coloreadas o que parece que no hay ninguna correlación, pero no hay correlación directamente porque no se ha medido. Y como tú dices, en estos artículos, bueno, utilizan la escala de Parkinson, en uno la revisada, la 3, y en otro directamente la antigua, bueno, y utilizan parámetros biomecánicos de marcha, pero como tú dices, no hay color claro, y con por la ejemplo, cantidad. en el metaanálisis no se utilizan casi ninguno de esos parámetros de marcha, sino que se usan escalas más estandarizadas, tipo por lo que hablábamos, el time up and go, en la escala de los 6 minutos o los 10 metros, es decir, ese tipo de escalas no se miden aquí porque se miden como parámetros, como habla en el último artículo que vamos a revisar, más espaciotemporales, más de simetría del paso, cadencia, tiempo en doble apoyo. Y ese tipo de parámetros no se analizan dentro del metaanálisis, porque a mí otra de las cosas que me llamaba la atención es que tanto este artículo como los siguientes arrojan resultados positivos en los dos grupos. Es decir, lo que arrojan es que no en hay sus parámetros sí. Por ejemplo, entre el grupo control aquí y el experimental, ¿no? Como estabais hablando,
pero en los parámetros en general sí que ambos grupos mejoran. Lo que pasa es que no se habla de que haya una significación porque los dos mejoran como por igual, por decirlo así, ¿no? Llanamente. Entonces, a mí también me llama la atención que luego en el metaanálisis se diga que no hay ningún tipo de respuesta cuando verdaderamente tú en estos 3 artículos que analizas, si ves que hay ciertos parámetros que mejoran, lo que pasa es que no mejoran significativamente más en el grupo experimental que en el control, pero no mejoran. Y tratándose de una enfermedad de Parkinson, ya es algo que es remarcable. Es decir, que una persona que tiene un trastorno degenerativo te mejore y te mantenga las mejoras en el follow-up, ya te está hablando de que, bueno, que algo está haciendo ese sistema nervioso, por lo menos no está empeorando. Con lo cual, algún sí es lo único que se cambia. También sea muy interesante, sí. Si al final lo único que se cambia es que entren en este tipo de experimentos, quiere decir que algo se está haciendo, porque, por ejemplo, en el siguiente sí que hay un grupo que no hace nada y esos mejoran menos que los que sí están haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo creo que al final quizás sería darle un poco esa vuelta, que son cosas las que miden que no estaban en el metaanálisis, es una de las grandes dificultades que le veo yo, ¿no?, a hacer a esta extrapolación que estaban haciendo. Y la otra es que, en cierto modo, los grupos sí que mejoran, los grupos que están recibiendo el tratamiento experimental. Uh-huh. Sí, bueno, pues si os parece... Bueno, dime, Manuel, y ya pasamos al siguiente. En este sentido, una de las cosas importantes que tenemos que analizar es que la revisión sistemática, el metaanálisis de Rader, simplemente coge los parámetros en tareas simples, no en dual task, ¿vale? Y algunos de los artículos, como por ejemplo el Scrum que hemos comentado o este BEC que vamos a comentar ahora, analizan tanto, pues vamos a poner un parámetro, la velocidad de marcha, por ser simple, no analizan tanto en simple y en dual task, ¿vale? Entonces, cuando van a hacer el metaanálisis, no se quedan con el parámetro de dual task, siempre se quedan con el simple, porque es lo que ellos están analizando. Pero como hemos comentado al principio, a lo mejor si haces un entrenamiento de dual task, te interesa más los parámetros que tienen que ver con la dual task, no con los parámetros que tienen que ver biomecánicos simple. Entonces yo creo que también aquí podemos ver un poquillo el efecto, un poco el sesgo, porque claro, en el metaanálisis se comparan las mismas escalas para todos, ¿vale? La misma escala entre comillas, hay varias, ¿vale? Hay bastantes, pero si nos vamos a parámetros biomecánicos de la marcha, lo que utilizan son parámetros biomecánicos de la marcha en tareas simples, en tareas de únicamente anda. Pero tanto este como el anterior, y me parece que el último también, se hacen cosillas de doble tarea, se hacen algún tipo de análisis de doble tarea de las mediciones, ¿vale? Entonces, yo creo que esas mediciones automáticamente al hacer el metaanálisis las tienes que desechar simplemente por un motivo metodológico a la hora de hacerlo, que es completamente comprensible, pero quizás ahí está un poquillo la ciencia de estos estudios y cómo se podrían ver a lo mejor mejores resultados de estos estudios. Bueno, al final es verdad que, pues ya lo veíamos en la revisión de la Cochrane también. En Cochrane intentaron hacer un metaanálisis y no pudieron. Tuvieron que quedarse una revisión sistemática, pues porque no había forma de homogeneizar los resultados de los estudios que tenían en fisioterapia. Entonces me imagino que los autores del metaanálisis que comentamos lo que han intentado hacer es como una especie de revisión un poco más con un tinte de metaanálisis, pero bueno, está claro que los resultados pues no son comparables. En fin, como resumen de este primer artículo que dejaré en la descripción, es un artículo de TDCs, ya está. Entonces no tiene, ese sería el resumen. Si os parece, vamos a pasar al siguiente. El siguiente es un artículo que ya sí tiene más tinte de doble tarea, aunque también hay cosas que comentar. Hay que pulirlo. Sí, hay que pulir un poquito porque realmente, bueno, vamos primero a hacer la presentación. Es un artículo de Beck que se publicó en Neurorehabilitation and Neurorepair en 2018. Y bueno, es un artículo que, bueno, es un original que lleva varios autores, pues bueno, ahí hay gente conocida, que básicamente lo que dice es, ¿podría la doble tarea caminando mejorar en la enfermedad de Parkinson dependiendo de que el foco atencional sea externo o interno? ¿Vale? Entonces, bueno, lo que hacen es plantear un ensayo clínico aleatorizado con ciego único, single blind,
Y bueno, lo que pretenden es teorizar sobre cómo tiene que ser la respuesta o cómo van a ser los rendimientos de las personas que están afectadas por enfermedad de Parkinson, dependiendo de que el foco de la atención, es decir, las claves que se le dan en la tarea, sean claves internas o claves externas. Bien, si os parece, antes de empezar con la hipótesis, para la gente que a lo mejor no lo tenga esto muy claro, bueno, pues podemos recordar que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que afecta principalmente a los ganglios basales, que es una enfermedad del movimiento, un trastorno del movimiento, con lo cual, bueno, pues hay una afectación motora, hay una afectación cognitiva, hay afectación conductual, es decir, se afectan todas las esferas neurológicas posibles y bueno, hay un deterioro importante porque sabéis que los ganglios basales son centros de la automatización en esa interfaz que hay entre el movimiento voluntario y las automatizaciones que se están generando, ¿no? Entonces estos autores lo que hipotetizan es diciendo, bueno, si nosotros en población sin patología hemos visto que hay diferencias importantes en los rendimientos en el aprendizaje cuando se pone el foco, nunca mejor dicho, en aspectos internos del movimiento y esa diferencia es muy, muy, muy importante cuando el foco, por contra, está en aspectos externos del movimiento. Por poner un ejemplo que ellos mismos utilizan en el artículo, pues un foco interno, si estamos nadando, pues imaginaros que sería el movimiento de tus rodillas. Fíjate, ¿no? En el movimiento que hacen tus rodillas o que hacen tus pies o en cómo los hombros se van hacia adelante o la mano hace no sé qué cosa o los dedos se ponen de determinada forma, ¿no? Y sin embargo, ese sería el foco interno. El foco externo, pues tiene que ver con características que están fuera del cuerpo. Entonces, por ejemplo, sería, pues notar cómo el agua se mueve de una determinada forma o que haya una clave visual para que cuando tú llegues a esa clave visual hagas no sé qué cosa o ponerte un metrónomo que te marque el ritmo y que tú oyendo el sonido, pues vaya acompasando tu movimiento al sonido. Es decir, la clave interna tiene que ver con tus percepciones, ¿no? Con esa propiocepción, con la sensibilidad táctil, es decir, con percepciones que son mucho más egocéntricas, que parten mucho más desde el propio cuerpo, y las claves externas, por contra, tienen que ver principalmente, pues eso, con el efecto que tiene nuestro movimiento sobre el entorno. Bien, entonces, lo que estos autores se plantean es, parece ser que el aprendizaje motor es mejor cuando nos fijamos en claves externas a nuestro movimiento cuando estamos aprendiendo, incluso cuando no tenemos patología. Entonces ellos se plantean que las personas con enfermedad de Parkinson van a tener un rendimiento distinto dependiendo de que se encuentren en periodo ON, es decir, justo después de tomar la medicación que tiene efectos sobre la dopa, y en el periodo off, que es cuando esa medicación, pues bueno, ya no está teniendo esos efectos sobre las automatizaciones y sobre el movimiento voluntario. Y parten de la idea de decir, bueno, ¿será mejor el rendimiento en doble tarea caminando si yo le pongo una clave externa al cuerpo o no? Y entonces, pues plantear un ejercicio muy curioso, hacer unos grupos de investigación que ahora vemos y, bueno, esta sería la hipótesis. La hipótesis, en principio, no es descabellada. Nosotros sabemos que en el cerebro, por resumir mucho, bueno, en el encéfalo, por resumir mucho, hay dos grandes vías de activación que tienen que ver con la respuesta, con el movimiento que se dispara frente a estímulos internos y externos, que también son llamadas las vías de la motivación intrínseca y de la motivación extrínseca. Mientras que las vías de la motivación extrínseca tienen que ver principalmente con vía visual y auditiva y con las proyecciones que hacen a parietal posterior y principalmente luego a áreas motoras como la premotora, como cerebelo, ¿vale? Que son áreas que están muy relacionadas con activaciones frente a disparos de estímulos externos, frente a esa motivación extrínseca, por lo típico, ¿no? Que te peguen un pelotazo a la cara y salga la mano sin necesidad de pensar en que tienes que realizar un movimiento y sin que el yo directamente tenga que dar la orden, sino que es el estímulo externo, es la situación, es esa tarea y ese entorno, esos factores contextuales y de tarea, los que hacen que salga el movimiento, ¿vale? Y luego hay otro gran bucle, resumiendo muchísimo, esto simplemente para la gente que a lo mejor tenga menos idea, por refrescarle un poco y que vean de dónde pueden venir estas hipótesis, que tienen que ver con vías mucho más troncoencefálicas, que son vías de recompensa y que se refieren a esa motivación intrínseca, que sí estarían muy relacionadas con ganglios basales, estarían muy relacionadas con el área suplementaria, el área motora suplementaria, las cortezas prefrontales, principalmente la orbitaria, y otras zonas como el cíngulo anterior, por ejemplo, ¿no? Y entonces, estas vías sería la responsable de lanzar el movimiento. Estas zonas se activan más cuando el origen del movimiento es un origen interno, es decir, cuando es el yo, cuando es Juan, el que quiere iniciar el movimiento.
Bien, como hemos dicho que los ganglios basales se llevan bastante bien con suplementaria, con premotora también, pero se llevan muy bien con estos circuitos de recompensa, incluso comparten neurotransmisores, pues claro, sería esperable que en una enfermedad de Parkinson lo que se afecte principalmente sea esta motivación intrínseca, el inicio voluntario de las automatizaciones. Por eso aparecen esos signos clásicos que serían, por ejemplo, el freezing, o que serían las alteraciones del cambio, del automatismo, del fin, de la variación cuando hay elementos externos que cambian o que hacen que la atención se lleve sobre la tarea. Y por tanto, estos autores hipotetizan desde un punto de vista bastante lógico y dicen, bueno, pues si tenemos una afectación de ganglios basales, por tanto vamos a tener una afectación de la motivación intrínseca, por tanto vamos a tener como un déficit más marcado en el movimiento generado frente a estímulos internos, pues vamos a ver qué pasa si yo le meto una guía externa al movimiento. No sé, Manuel, si te parece más o menos que el planteamiento hipotético teórico está claro. El planteamiento está bastante claro. Lo que pasa es que si entramos un poco a analizar los grupos y allá vamos, sobre todo la intervención, yo me cuesta terminar de ver un poco el foco interno y el foco externo. Lo hago un poquillo... Espérate, que va la Yolanda ahí. Que va Yolanda. Quizá algo que sí que es interesante remarcar es que esa disociación entre foco interno y externo bien explica por ti por los bucles que has comentado que suceden, y como has dicho al principio, que también tiene que ver con los estrategias del aprendizaje, creo que es importante remarcar que eso sucede también en sujetos sanos y que en movimientos que ya están previamente aprendidos, como pasa por ejemplo con la marcha, que es lo que ahora van a analizar, todo foco interno hace que bajen los rendimientos. Es decir, eso pasa en sujetos sanos que no tienen ni que tener un Parkinson. Es decir, todo el intento de meter mayor cantidad de foco interno y cuanto más hacia tu cuerpo y más hacia claves del movimiento sean y más analíticos sea el movimiento, más tira por tierra los movimientos que están previamente automatizados. Y yo creo que eso es algo que es importante también a analizar de cara a este estudio, ahora cuando contéis los parámetros vosotros que estáis un poco más libres, porque quizá a mí me hubiera gustado que hubiera habido un grupo de gente que hiciera algo parecido pero sin tener patología, porque hubiera dado también bastantes pistas. Hombre, esto se parece bastante a jugar al Twister, entonces, bueno, no es exactamente lo mismo, pero todo el que haya jugado un poco con los colorines y esa cosa. Yo, la primera pregunta que te haría, Manuel, Yolanda, tú participa cuando quieras porque estás ahí con la niña, sería, ¿es realmente esto un estudio de doble tarea en enfermedad de Parkinson o es un estudio de foco interno o externo en una tarea, porque en una tarea que tiene que ver con la marcha? Porque realmente, quizá aquí la doble tarea sea realmente el mantenimiento del foco, es decir, porque cuando el foco es externo hay más componentes de doble tarea porque hay más interferencia cognitiva que cuando el foco es interno. Después hablaremos de lo que entendemos nosotros por una tarea dual y de la interferencia, etcétera, etcétera. Pero realmente las órdenes que se dan a los dos grupos, y ahora si quieres, Manuel, hablar tú un poquillo del aspecto metodológico, ya te digo, no me interesa tanto el metodológico como el metafísico, ¿no? La hipótesis y por qué han hecho esto, no tanto porque no vamos a analizar los trabajos uno por uno desde el punto de vista metodológico, pero a mí me parece que tanto en un caso como en el otro, las instrucciones que se dan a los grupos a la hora de hacer esa marcha, ¿no?, que se hace, son instrucciones en las cuales el foco al final es un foco muy interiorizado, porque son personas que te están dando órdenes. Es decir, al final, ahora contamos lo de los colorcicos y todo lo demás, pero el caso es que los investigadores guían el movimiento de estas personas unas veces en referencia a los colorines y otras veces en referencia a las partes de su cuerpo. Pero realmente la guía siempre es externa, ¿no? De hecho, bajo mi punto de vista, sí, la guía siempre es externa porque son órdenes que se le da y se entrena al paciente en esa serie de órdenes, pero bajo mi punto de vista, el foco que pone es en un grupo interno y en el otro grupo un poco más interno. Pero aquí guías externas creo que tienen pocas, claro, salvo la orden. La orden sí. La orden sí. Pero volvemos a lo mismo de los alumnos. Esto siempre lo debatimos mucho con los alumnos. Si yo te digo, Manuel, levanta la mano, eso no es un foco externo. Eso es un foco interno porque es Manuel el que tiene que iniciar el movimiento de levantar la mano. Entonces, yo creo que, sinceramente, y con todo mi respeto, en este estudio, una vez que lo he leído,
El problema que tenemos es, como tú dices, es que en los dos estudios es motivación intrínseca guiada, que es una cosa distinta que la motivación sea extrínseca, es decir, es una motivación intrínseca dirigida al final porque dan una orden. Esa orden hace referencia en unos casos a cuerpo, en otros casos hace referencia a una marca que además está en el cuerpo también, con lo cual tampoco varía tanto, y siempre es la persona la que tiene que seguir la orden en referencia a esa orden externa. Y vuelvo a repetir, la orden es externa, pero el bucle encargado del inicio es una corticalización. Es decir, tú tienes que responder tú con el yo de forma que son tus bucles internos, esos bucles que hacen que tú puedas iniciar el automatismo, los que tienen que responder a la tarea. Por tanto, volvemos a lo mismo. A mí esto no me parece tanto una tarea, un estudio de doble tarea como un estudio de interferencia, como interferencia en dos partes. Una interferencia que tiene que ver con la orden externa y que tú tengas que corticalizar el patrón de marcha en referencia a esa orden externa y luego ver si esa orden externa, que al final es una corticalización que tú tienes que hacer del patrón de marcha, es más o menos efectiva dependiendo que te pongan un feedback visual o que te pongan un feedback intrínseco. Pero no creo que sea foco interno y externo. Creo que estamos confundiendo dónde está colocado el feedback o cuál es el principal feedback más que dónde está colocado con el hecho de que la motivación o el foco sea intrínseco o extrínseco. Creo yo, ¿no? Entonces, creo que aquí partimos un poco de esa confusión entre pensar que porque a un paciente mire un color, eso va a ser una tarea lanzada desde lo automático, y si el paciente en vez de mirar el color se mira el tobillo, va a ser una tarea lanzada desde lo intrínseco, ¿no? Entonces, no sé qué pensáis, pero creo que aquí hay un poco de jaleo. Es la única diferencia entre los dos grupos. Vamos a lo mismo que hablaba Manuel antes con el otro artículo, que no hay una diferenciación entre si hacen o no una doble tarea, sino que hacen exactamente el mismo tratamiento, solo que uno se focalizan en mira tu rodilla y el otro se focaliza en mira el color rojo que tienes encima de tu rodilla. Efectivamente. Es decir, lo que hacen es, básicamente, por explicárselo a la gente así rápido, dejaré también el artículo, es a un grupo le dan unas instrucciones que se basan en los segmentos de su cuerpo y a otro grupo lo que hacen es que le ponen, por eso decía yo lo del twister, le ponen como unas pegatinas de colores localizadas en distintas partes del cuerpo, pues bueno, suprarrotuliana, dorso del pie, el epicóndilo, en fin, pues de distintos colores además. Y entonces, como dice Yolanda, volvemos a lo mismo. Aquí la doble tarea no es la variable independiente, porque es que los dos grupos hacen exactamente el mismo tratamiento en lo que a doble tarea se refiere. La única diferencia es que a un grupo lo guían a través de los colorines, le van diciendo, fíjate en el puntito rojo de tu rodilla, que se suba para arriba o para abajo, ¿no? En fin, ya me entendéis, no sé exactamente lo que les dicen, pero es como que el movimiento, como que el feedback de movimiento lo hagan fijándose en el puntito rojo de la rodilla. Y al otro grupo, pues en vez de decirle que se fije en el puntito rojo de la rodilla, pues lo que le dicen es que se fijen directamente en la sensación de la rodilla y en cómo la rodilla se mueve. Entonces, el ejemplo, Juan, concreto, dime, el ejemplo concreto que ponen los autores es que al grupo de externo, por ejemplo, si el puntito verde está en la rodilla, se le dice lleva el punto verde al techo. Mientras que al grupo interno se le dice lleva tu rodilla al techo. Esa es la diferencia, la puntualización que hacen concretamente los autores en el artículo. Sí, yo no quería hacer mucha sangre, pero bueno, realmente, sí, ya no, si es que está tal cual. Pues como decía Yolanda, es que es cambiar la palabra, pero realmente el foco del paciente sigue siendo el movimiento de la rodilla en el espacio, sigue siendo un foco externo, aunque sea parte de su cuerpo, ¿vale? Porque al final es que me da igual, es decir, es como si te digo, mírate el pantalón. Pero es que el pantalón se mueve con la rodilla y al final hay un foco externo en el que se está corticalizando. Dime, Manuel. ¿Qué está diciendo externo? Sí, es un foco externo en el sentido de vale, claro, que el foco está externo, pero que realmente es una corticalización interna. Es decir, que ya está, que sí, que tú estás mirando, que eso está fuera de ti en el sentido de que estás mirando afuera, pero que es que te da igual que te pusieras la mano encima de la rodilla y te dijera, lleva la mano que tienes encima de la rodilla al techo, que lleva el punto rojo, es decir, lo que le da la calidad de que el movimiento sea generado en bucles subcorticales o sea generado más mediante activaciones corticales, realmente es el papel del yo como generador del movimiento, del reclutamiento. Entonces, claro, a mí me da más igual que esa fermentación esté encima de mi rodilla, porque otra cosa es que me dijeran, mira, es que te vamos a lanzar pelotas y las pelotas te van a golpear en la rodilla por atrás y te la van a desbloquear. Y entonces cuando notes que te caes, da el paso. Pues por lo menos hay un agente externo que está haciendo algo.
pero es que realmente lo único que han hecho es poner una pegatina en la rodilla, que posiblemente, y a ver, y eso se ve en los resultados del artículo, en personas que tienen tanta afectación ya de estos bucles subcorticales, cualquier tipo de enriquecimiento del feedback sea positivo en cuanto a la parte visual, ¿no? Que es lo que decíamos el otro día del cueing y del entrenamiento en estrategia. Al final, si les pones el puntito a la rodilla, pues quizás como que sí es más automática la respuesta en el sentido de que todo el mundo entendemos mejor lo de lleva el puntito para arriba y a lo mejor si le hablas de partes del cuerpo, pues estás dificultando y estás generando más interferencia. Porque sabemos que, bueno, que en lo egocéntrico y lo alocéntrico, pues también suele haber afectación cuando hay problemas prásicos y en enfermedad de Parkinson también puede haber alteración en prasia y en esos automatismos, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, yo creo, el artículo en el sentido ese de, bueno, de comparar los rendimientos que se producen, pues, frente a una guía más visual y una guía, pues, más basada en tu propio cuerpo, pero realmente, desde el punto de vista, que es lo que yo pienso, de la activación de esas vías córtico-subcorticales, yo creo que los dos grupos están haciendo activaciones muy semejantes y, como decía Manuel, en una el foco, la motivación al movimiento es intrínseca, es una corticalización, y en el otro es un poco más. Es decir, pues porque el feedback es todavía más egocéntrico, más de tu cuerpo. Pero a mí no me parece que en ninguno de los dos casos la tarea sea una tarea que salte el bucle cortical. Es decir, no me parece que en ningún caso el paciente deje de darse cuenta y deje de interferir con la corticalización del automatismo. Porque en los dos casos está pendiente del rendimiento, además. Como tú has comentado, yo descartaría completamente que la intervención se tratara de doble tarea, ¿vale? Yo no la metería como doble tarea directamente, y como interferencia yo en ningún momento catalogaría ninguna como ejercicio atencionales externos. Yo creo que las dos tienen un componente interno bastante marcado, bastante de corticalización, como comentas, porque al final el feedback, por mucho que tú le digas el punto o la rodilla o lo que le quieras decir, lo que le estás poniendo el foco de atención es sobre su cuerpo, por mucho que el paciente al final no es tonto y sabe que el punto está encima de su rodilla. Yo creo que aquí hay que ser un poco crítico en ese sentido. Y aparte, yo creo que también una de las críticas importantes que habría que hacer a la intervención es que en la intervención son bastante tiempo, son 11 semanas, pero realmente es una semana supervisada y 10 semanas de entrenamiento diario en casa, ¿vale? Por tanto, esa orden que estábamos hablando de me dan la orden desde fuera, es la primera semana. La siguiente semana, como que te tienes que aprender el protocolo de ejercicio y hacerlo tú teniendo en cuenta las premisas que te han dado previamente a la hora de hacer el ejercicio, que era lo de mira el punto verde, mira el punto rojo, mira tu rodilla, mira tu mano, ¿vale? En función de cada grupo. Y bueno, después sí es verdad que a nivel metodológico, aunque no lo tienen muy en cuenta el grupo control y no lo terminan de analizar excesivamente en los resultados, porque yo creo que ellos son perfectamente conscientes de que aquí han cometido bastante sesgo, porque al final al paciente, de toda la muestra enorme que tenían de pacientes, se le preguntaban si eran capaces de seguir un programa de intervención domiciliario durante 10 semanas. A los que le decían que sí, iban para el grupo de intervención, bien sea externo o interno, y al que le decía que no, se agrupaba directamente al grupo control, que era que no tenía que hacer nada. Claro, pero eso era solo para dejar sin tratamiento a los que ya no querían tratamiento, Manuel, por ética. Ya. Se supone. Es uno de los sí, motivos. Los autores lo justifican así. La verdad que desde el punto de vista metodológico no se sostiene, ni por criterios éticos ni nada, porque entre otras cosas se podía haber hecho un grupo control con tratamiento que no tuviera nada que ver con claves internas y externas de este tipo y ya está. Es decir, con fisioterapia tradicional, por ejemplo. Entonces, o con TDCS. Es verdad que hicieran los mismos ejercicios, pero sin orden. Claro. Que no se le diera ningún tipo de orden. Que no se le dieran la orden ni las claves. Haga usted estos ejercicios. Claro, ande usted tranquilamente y no se mire ni las rodillas ni el punto rojo. Vaya usted charlando por teléfono. No se ponga ningún punto rojo. Claro, yo creo que aquí la cosa, sobre todo, yo sí veo interferencia en realidad. A mí, la intervención me parece de doble tarea en el sentido de que es verdad que cuando ya estas criaturas se pegaran el coñazo de estar caminando con las claves visuales y no sé cuántos, llegaría un momento en que yo me imagino que los que pudieran, porque tuvieran los ganglios basales todavía medianamente mantenidos, pues ya desconectarían y se pondrían en modo ya automático y a lo mejor ahí es donde podría estar el beneficio de la intervención. Pero durante el tiempo en que están pendientes tanto de su rodilla como de los puntitos, yo creo que ahí sí hay interferencia cognitiva, porque hay una interferencia atencional, pero como decía Yolanda antes,
es que tú a mí me pones puntitos en las rodillas y me dices que camine fijándome en los puntitos de las rodillas y yo jamás voy a tener un patrón de marcha como el que tengo cuando estoy caminando a mi bola. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que es un trabajo interesante de interferencia. No sé, Yolanda, ¿qué te parece? Que parece que estás ya ahí más libre y seguro que aquí tienes tú más que opinar. ¿O no? ¿Tienes el micro? Ahí, vale, muy bien. Se me han abierto así las ventanas y no encontraba el micro. Sí, a mí me parece mucho más un trabajo de interferencia, incluso de corticalización, y que pone más en manifiesto cómo está la praxis de la persona con enfermedad de Parkinson, en este caso, que estén estudiando verdaderamente la influencia de la doble tarea sobre parámetros de marcha, porque lo que estabais hablando, que es que al final yo no entiendo que mirarte la rodilla mientras se mueve sea una doble tarea, porque no te está exigiendo, es decir, mirar no tiene una carga ni cognitiva, ni física, ni motora, que verdaderamente esté generando una lucha por los recursos en el sistema nervioso. Si acaso lo que estarías llamando al freezing, además, ¿no? Un poco. Claro, a mí me llama la atención eso, el que quizás sí, el que está más pendiente de cómo se mueve la rodilla, quizás se bloquea un poco más. Lo que pasa es que si os fijáis también al principio, cuando explican un poco las características de los criterios de inclusión de los pacientes, ya te habla que son personas que son capaces de estar más de 5 minutos de pie sin ningún tipo de ayuda, sin apoyarse en nada, y de andar más de 10 metros sin ningún tipo de asistencia, con lo cual pues también habría que ver son bastante autónomos. Qué estadio de enfermedad es, y quizás por eso no llame tanto al freezing y no llame tanto a que haya una interferencia gorda cognitiva, porque todavía lo cognitivo no se haya echado abajo. Sí, son personas con enfermedad de Parkinson, como ponía ahí, idiopáticas, ¿no? Que sea como, bueno, pues no es una enfermedad... Sí, además con un diagnóstico muy clínico, porque los criterios que utilizan son los criterios clínicos que registran. Y bueno, yo creo que al final, creo que ponían, no sé, porque estoy confundido ya, no sé si en este artículo o en otro, creo que era un grado 2, 3, me parece, de Boeing, pero no lo sé. Yo creo que es 2, 3, no sé si es en el siguiente o en este, pero vaya. Lo estoy intentando revisar y no lo encuentro. No aparece, ¿no? Pues era en el siguiente. No llegaban a decir era en el siguiente. Porque también los mezclo, pero el siguiente sí era un 2, 3. Muy bien, pues entonces seguro que era el siguiente, porque digo, yo me suena, pero ya dudaba. Vale. Pues ya está. Al final la conclusión de este artículo, si os parece, es decir que, que nos parece desde nuestro punto de vista que las tareas de los dos grupos, primero, que son exactamente la misma tarea en cuanto a doble tarea, en teoría, con lo cual tampoco sería un estudio de doble tarea sobre enfermedad de Parkinson, porque es que los dos hacen la misma tarea. Lo que varía es el foco atencional, es decir, lo que varía es si el foco está más en los puntitos que le ponen en sus partes del cuerpo, o está en las propias partes del cuerpo. Entonces, al final, en todo caso, de estudiar algo relacionado con doble tarea, pues lo que estaría estudiando un poco sería la interferencia del foco atencional y de mantener el foco atencional en parámetros de marcha que tienen que ver con la biomecánica al final, ¿no? Que es con el desplazamiento de ciertas partes de tu cuerpo, sea llamándolas por su nombre o sea llamándolas por su puntito, ¿no? Entonces, yo tampoco veo, como decía Yolanda, que esto sea un estudio de doble tarea en el sentido de que se meta una interferencia cognitiva importante. Y sobre todo que tampoco volvemos a lo mismo. Los parámetros de saliencia o de salida, mejor dicho, son parámetros muy biomecánicos, son parámetros que tampoco me dicen cómo es la capacidad de respuesta de esa persona cuando está caminando a sus actividades cotidianas. Yo creo que al final en una neurodegenerativa, una enfermedad tan crónica como la enfermedad de Parkinson, lo interesante sería meter aquí calidad de vida, meter mucha ocupación y meter realmente si esa marcha es todavía eficaz para los desplazamientos y es segura para los desplazamientos cuando el paciente tiene que tirar de interferencia cognitiva y hacer otras cosas mientras está caminando. Yo creo que esa sería la importancia clínica de este tipo de estudios, más allá de que la zancada le aumente 1 centímetro o 2 centímetros, que eso desde el punto de vista clínico es que es una potencia de efecto absurda. Y más en una enfermedad en la que ellos mismos reconocen que con los periodos on-off es que las oscilaciones pueden ser todavía muchísimo más gordas dentro del mismo día y ahora. Entonces, es que hasta depende del momento en el que hayas medido, esas variables, esas variaciones tan pequeñitas tampoco son potencialmente importantes en la vida de una persona con este diagnóstico, ¿no?
Y Bien, yo pues si os parece, dime, aquí, Manuel. Juan, una cosilla que es que además la comentasteis vosotros en el congreso, en la conferencia de la semana pasada, y además causó mucho revuelo por redes, por ese hashtag de AISE Conciencia 22. Y Y era qué que, revuelo, Manuel, eso no lo he visto yo. bueno, no, revuelo en el buen sentido, en el que mucha gente Ah, vale, digo, coño, retuiteó digo, la pues una vez que he frase. visto que no nos insulta a nadie en un congreso No, ni no, nada, no. digo, Yo vaya, quité digo. una frase porque uno de los componentes que mencionabais, que es que quizá los parámetros de marcha en enfermedad de Parkinson que más afectaba, que al final la persona con enfermedad de Parkinson, quizá la marcha, los principales problemas que tenían eran más de corte cognitivo que de corte más puramente biomecánico o Es que puramente vamos, físico, claro, entendiéndose. es que eso es Entonces, así. aquí miden básicamente parámetros físicos y no miden esos parámetros más cognitivos Cualquier que persona con pueden un interferir. centímetro o dos más de zancada o 0,5 segundos más de doble apoyo o menos, puede caminar si cognitivamente está mantenido. Es que eso es de lógica. Es decir, hay tetraplégicos que hacen vida libre y son felices y participan en todas las actividades del mundo. En enfermedad de Parkinson yo me vuelvo a, y soy fisio, pero me vuelvo a sentar el culo en decir que realmente las grandes alteraciones de la marcha en enfermedad de Parkinson son alteraciones cognitivas. Es decir, es problema de interferencia cognitiva sobre el automatismo y es problema de que la marcha deja de ser eficaz porque hay una interferencia y hay una caída de rendimiento, de seguridad, que el paciente o está pendiente de caminar o está pendiente de otras cosas. Y cuando se pone pendiente de otras cosas, pues se pega un costalazo porque no, su buque y sus automatismos, pues no están para mantener. Vamos, esto es lo mismo que cuando íbamos nosotros al Parque de la Ciencia y nos ponían encima de una colchoneta a la pata coja y nos decían, mira qué bonito está, y a la pata coja, venga, y ahora ponte a hacer, y te ponían cuenta y te caías, y decías, uy, madre mía, hago cuenta y me caigo. Pues es lo mismo, pero con una degeneración de ganglios basales y para actividades mucho más importantes que la chorrez de hacer cuentas encima de una colchoneta, a la pata coja. Pero al final la fisiología que subyace es la misma, es interferencia y tengo unos recursos atencionales que son limitados, que cuando los bucles de la automatización se dañan, pues tengo que dedicar a la automatización. Y si tengo la atención puesta en la automatización, pues no la puedo poner en otra cosa. Si la pongo en otra cosa, pues a tomar por saco la automatización, ¿no? Así que si queréis, vamos a por el tercero. El tercer... Dime, Yolanda. Ya por terminar por si a alguien de todas formas le interesa, o ya por terminar de darle el matiz, ¿no?, a qué tipo de trabajo se hacía. El trabajo se hacía con un protocolo, no sé si lo habéis leído, que se llama directamente protocolo de ejercicio enfocado en la atención sensorial, es decir, Sí. ya está, eso no se llama doble tarea, eso yo creo que es una forma bonita de decir perfetti en... Sí, es una forma de entrenamiento cognoscitivo. Lo que pasa es que luego es todavía, creo que es más sencillo todavía que el cognoscitivo tipo sí, perfetti. No llega a ponerte el problema. Porque no te pone ni siquiera el problema sensitivo, no te nivela, por lo menos ahí no, yo no he visto el protocolo completo, pero no hablan de que nivelen, ni de que le pregunten luego al paciente qué estrategia utiliza basándose en la sensación. Yo creo que es simplemente el rollo, un poco del cueing, ¿no? Sí, más del rollo de las pistitas sensoriales, ¿no? Quizá de las claves sensoriales de te pongo ahí un colorcico y si te fijas en el colorcico, pues te bloqueas menos. Yo voy más por ahí. Ni siquiera lo llamaría yo esto entrenamiento cognoscitivo porque me parece todavía más simple. O sea, yo creo que esto es... tiene pinta de ser más simple. Sí, esto es un programa de guía de marcha con un foco atencional o en tu parte del cuerpo o en un color que está encima de las partes de tu cuerpo. Pero ya está. Porque todavía cuando te ponen el láser, los bastones y todo este tipo de cosas, por lo menos la pista está fuera de ti, está más lejana, requiere un seguimiento visual, requiere que por lo menos separes la visión de tus partes del cuerpo, en fin, diriges hacia exocéntrico un poquito y sacas la atención del cuerpo. Pero si el láser te apunta a la rodilla, yo no sé hasta qué punto, no lo sé. Me imagino que esta gente, pues bueno, cuando lo ha estudiado es porque tendrán bibliografía detrás que lo justifica. Pero ya te digo, yo ahí me pasa un poco como decía Manuel, no termino de ver la diferencia entre bueno, que el puntito rojo esté encima de la rodilla y la guía vaya sobre la rodilla o vaya sobre el puntito rojo. Bien, vámonos al tercero que firma, bueno, yo imagino que será Jeroen, porque no creo que sea francés, si es francés será Juan, pero si no, pues será Christian, se llama Christian el muchacho, me imagino que es Jeroen. Y bueno, este está publicado en Parkinsonism and Related Disorders, y bueno, es un artículo que quizá yo, para mi gusto, este se acerca más a la idea que yo tengo de lo que supone una doble tarea, aunque ahora
veremos que también hace ahí una distinción un poquito, bueno, entre el entrenamiento más tipo doble tarea a la vez y luego más el entrenamiento que veíamos también en el día 25, ¿no? En la inauguración, que era más un entrenamiento basado en estrategias, ¿no? Entonces, bueno, pues este artículo, que os dejaré también en la descripción, dice algo así como: ¿puede la doble tarea mejorar los parámetros espaciotemporales del paso o de la marcha en enfermedad del Parkinson? Y bueno, la verdad es que comparado con los otros dos, a mí me parece que tanto la metodología como el análisis que hacen de los parámetros es un poco más profundo, aunque de nuevo vuelvo a decir que me parece que los parámetros de salida vuelven a ser biomecanicistas a tope con la COPE, es decir, muchísimo. Pero bueno, por lo menos parece que las tareas sí son más concurrentes, por lo menos en uno de los grupos, y sí podrían generar más interferencia. Entonces, comentamos un poquillo a ver qué os ha parecido este artículo, pero bueno, yo creo que de los tres quizá, y me lo estoy cogiendo, o sea, y estoy siendo optimista, quizá este sí se acercaría un poquito más a la idea que nosotros tenemos de lo que sería una doble tarea, ¿no? Sí, al final este artículo hace como una revisión o repite un estudio que ya se había hecho previamente, que es el duality que ponen ahí al principio en el Astra, que medía de primera los efectos sobre marcha, pero solo sobre velocidad de marcha, que en otros artículos que nos pasó Manuel, pero que no entra dentro de la revisión que hemos estado diciendo, del metaanálisis, revisan y solo se fijan en parámetros de velocidad de marcha, que me hace mucha gracia porque decía: la doble tarea no mejora la marcha, y luego lo único que medían era la velocidad, y es como, claro, pero ni en una persona con Parkinson ni en mí. Sí, evidentemente la doble tarea, si hace algo, es bajar la velocidad de la marcha. Bajar los rendimientos en todo el mundo. Otra cosa es que te los tira abajo y que sea peor hacer doble tarea que no. Sí, otra cosa es que te caiga de culo al suelo o de boca y te mates, como ocurre con estas enfermedades más subcorticales, o no. Pero vaya, si alguien en una verdadera doble tarea con interferencia cognitiva mejora la velocidad, pues yo creo que ahí lo que está ocurriendo es que no hay doble tarea. Claro, entonces este artículo de Genoy lo que hace es añadir al parámetro de velocidad, ¿no? Dicen que bueno, que el parámetro de velocidad es importante, pero que a eso subyace como otros subparámetros que al final, lo que hablábamos antes, son parámetros espaciotemporales de la marcha, pues como otra vez la cadencia, la velocidad del paso y demás. Pero ya hacen como esa subdivisión, ¿no? Y luego, quizás un poco como algo que ya por lo menos metodológicamente supera un poco a los dos anteriores, que sí coge una población ya bastante más grande, son 121 personas con enfermedad de Parkinson, que se dividen en dos grupos experimentales. Uno que va a realizar a la vez las tareas cognitivas mientras está haciendo el tratamiento físico, y entonces se considera, ¿no?, que es el grupo de doble tarea, y otros a los que le hacen por separado las tareas físicas más las tareas cognitivas luego por otro lado, ¿no? Sí, es como si en uno fuera a la vez y en el otro fuera como cuando se trabaja la planificación, ¿no? En plan, pues los pasos por separado y luego ya te los remezclaremos o no, ¿no? A ver si trabajando como por componentes, podríamos llamarlo así, aunque yo no lo llamen así, ¿no? Para que la gente lo entienda, es como trabajo las componentes aisladas y espero que eso luego mejore la marcha, o lo trabajo todo a la vez, que sería realmente la doble tarea, ¿no? Por eso decía yo que ahí hay un grupo que no sé yo exactamente, porque además luego los resultados, creo recordar, Yolanda, Manuel, no sé si me estoy equivocado, que tampoco había tanta diferencia, ¿no?, entre los dos grupos. No había diferencias. Pues eso es, que es lo que llama la atención, porque es como los dos son como doble tarea, aunque uno es más un entrenamiento en estrategia o, bueno, un entrenamiento por componente, y la otra se parece más a doble tarea porque por lo menos son concurrentes, ¿no? Que yo creo que esa es una característica de la doble tarea. No sé si estaremos de acuerdo, pero yo creo que para poder hablar de una doble tarea, las tareas tienen que ser concurrentes. Esto es un poco como el condicionamiento, ¿no? Es como, a ver, tiene que ser a la vez o un poquillo después, pero no trabajado por componente, ¿no? Pero lo que llama la atención, y ahí yo no sé si soy malillo o puede ser que yo tenga mucha fe en el efecto entrenamiento, porque al final los dos grupos, una de las cosas que sí comparten es la parte de entrenamiento biomecánica, ¿no? Es decir,
Porque volvemos a lo mismo. En uno se trabajan las componentes cognitivas por un lado, en otras se trabajan los parámetros, pero todos tienen entrenamiento de algo que se parece a caminar, ¿no? Entonces, yo no sé si por eso los dos grupos difieren tampoco los resultados, sobre todo cuando utilizamos velocidad, cadencia, no sé cuánto, es que es como, vamos a ver, si tú a los dos grupos le metes entrenamiento de marcha, sea con doble tarea, o sea concurrente, o sea por componentes, al final yo creo que el efecto entrenamiento de esas componentes tiene que aparecer y que por eso a lo mejor hay tan poca diferencia entre los dos grupos, ¿no? De hecho, hablando del efecto entrenamiento, utilizan 3 condiciones de doble tarea para analizar la marcha, ¿vale? Y una de ellas la entrenan en ambos grupos, ¿vale? No recuerdo ahora mismo exactamente cuál de Contar ellas. hacia atrás. Contar no hacia recuerdo atrás, mal. ¿vale? Contar hacia atrás y luego utilizan otras 2 condiciones, que era el uso del móvil y un stop auditivo, ¿vale? Y el contar hacia atrás sí la entrenan dentro del programa y las otras no la entrenan. Claro, pero el Stroop, por ejemplo, sí se lo estaban haciendo al grupo que no hacía el tratamiento concurrente. Es decir, el que hace primero el entrenamiento de marcha y luego el entrenamiento cognitivo, hace las tareas cognitivas que luego se van a pasar durante los test. Entonces, claro, si tú me entrenas un Stroop sentar, pues bueno, pues luego también te voy a hacer el Stroop mejor mientras voy andando. Igual, al final, yo aquí el gran sesgo que veo es que hay mucho entrenamiento en las medidas de saliencia, porque al final el test que usan, que es poner a la persona a hacer la doble tarea mientras camina y meterle esas tareas cognitivas, excepto el uso del móvil, pero que es algo que al final no hace falta entrenar el tratamiento porque eso lo hace todo el mundo en su día a día. Sí, y sobre todo el uso del móvil es que es muy automático. Claro, a no ser que estés teniendo una conversación muy rara con una persona que no estés acostumbrado o que sea como decir que estás hablando con tu jefe o una situación, al final el uso del móvil también, bueno, tenemos las respuestas muy automatizadas y la interferencia también debería ser mínima, ¿no? De hecho, es que hay afásicos que hablan por teléfono. Entonces, no puede ser una tarea tan corticalizada y tan interferente cuando hay muchas personas que tienen trastornos del lenguaje, que tienen problemas de fluencia y problemas para iniciar el discurso, que sin embargo por teléfono como que son capaces de, por lo menos les sale lo automático, ¿no? Entonces, es verdad, como dice Yolanda, que yo creo que ahí hay un efecto dos efectos importantes. Uno es como el entrenamiento en las tareas cognitivas, tanto en el concurrente como en el por componentes, pero al final está entrenando las tareas cognitivas, con lo cual estás bajando la interferencia que se realiza sobre el patrón de marcha. Y luego el hecho ese de que hay también un componente de entrenamiento de marcha. Entonces, si tú metes las dos variables, pues a mí me justificaría bastante sobre la hipótesis de por qué hay además tan poca diferencia, porque además que los parámetros son muy, muy, muy de marcha. Entonces, claro, ahí no sé yo, no lo veo claro. Y luego, a mí otra cosa que quizá me llama la atención, saliéndonos un poco de esto, que es que estaba buscando el dato porque no lo encontraba, es que en el grupo que se hacía el tratamiento por partes, no se hacía concurrente, había 9 participantes más que en el otro, es decir, no partían justo por la mitad, y luego caían muchos más del grupo de la concurrente también, es decir, al final el grupo de la concurrente caían 8 de 56, mientras que el otro caían 4 de 65, con lo cual también hay una limitación que es que sí, ha caído bastante la participación en el grupo de la doble tarea. No ponía que eran cosas generales de salud, pero es verdad que a mí me llama la atención que caiga tanto más, porque ha sido el doble de personas. Porque hay que pensar que a lo mejor los grupos no eran homogéneos en inicio. No creo yo que sea casualidad, puede ser que estuvieran incluso un poco peor. Entonces, bueno, pues ya está. Hemos revisado un poquillo estos 3 artículos. Yo creo que más o menos queda clara nuestra opinión y que, bueno, que la doble tarea valdrá o no valdrá en enfermedad de Parkinson, pero de luego con estos 3 artículos, sobre todo los 2 primeros, que no miden eso directamente, pues bueno, no podemos sacar conclusiones. Habrá otros y tendremos que hacer un programa sobre artículos que sí consideremos nosotros que están tratando sobre doble tarea y Parkinson. Si os parece, para cerrar, yo esperaba que esto se iba a demorar menos y que íbamos a ser más rápido. Yo creo que sí se merecería un poco que le digamos a la gente, bueno, estos tíos que están aquí siempre criticándolo todo y que son tan payasos, bueno, pues que nos expliquen qué es para ellos la doble tarea o qué características tiene que cumplir la doble tarea y qué opinan ellos de
la implementación de la doble tarea en enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, como venga, ya que habéis criticado aquí a Tokiski, pues venga, mojaros y dar vuestra opinión profesional sobre, bueno, qué criterios tiene que tener una intervención para que sea considerada como doble tarea por vosotros, qué pues, tenéis claro que no es doble tarea y qué relación creéis que puede haber entre esta intervención y la enfermedad de Parkinson en los distintos estadios, que ya sabemos que son muchos y que es una enfermedad, pues como hemos dicho hasta la saciedad en la última semana, que es muy crónica, que tiene evoluciones de décadas y que, bueno, que no es comparable un estadio 1 con un estadio 4 o 5. Entonces, aunque todos sean enfermedades de Parkinson y sean las mismas personas, ¿no? Así que venga, vamos allá, vamos a resumir un poquito. ¿Qué es para vosotros la doble tarea? ¿Qué características tiene que cumplir o que no cumplir? Venga, vamos allá, Yolanda, Manuel, Mode, si quieres participar también. Y vamos a concretar un poquito. ¿Qué os parece? Pues mira, a mí la doble tarea me parece que uno de los primeros criterios que deberíamos mirar es que verdaderamente lo que se esté haciendo a veces sean dos tareas, que es algo que parece muy, muy obvio y muy tonto, pero no me vale que mirar un punto se considere una tarea, ¿no? Sino que tiene que tener cierta complejidad las distintas tareas, valga la redundancia, que vayamos a solicitar. Entonces, para mí, uno de los criterios interesantes sería que el sistema nervioso o que esa persona, ¿no? Tenga que estar resolviendo formas de funcionamiento medianamente complejas para el sistema y que necesiten cierto grado de atención, por lo que hablábamos. Por un reflejo, yo no lo considero que vaya a ser una tarea, ¿no? Tirar de reflejo, sino que el movimiento mínimo sea un movimiento que sea automatizado, es decir, que se solapen dos actividades que requieran movimientos que al menos en el grado de complejidad del movimiento sea un movimiento que sea automatizado, porque igual para mí no es doble tarea estar manteniéndome sentada mientras estoy hablando, porque mantener los automatismos posturales a mi sistema nervioso no le requieren un grado atencional importante. Otra cosa es lo que luego vaya a pasar en lesión, ¿no? Que luego si queréis entramos a eso. Entonces, yo sí que sería muy estricta como en qué tipo de movimiento y que sea un movimiento que ya requiera un mínimo de recurso atencional, por lo menos en la puesta en marcha y en la variación, que es un movimiento automatizado, o que sea un movimiento de tipo volitivo, que se solapen en el tiempo para que pueda considerarse doble, lo que estábamos hablando. No me vale el echar a correr y luego hace una tarea que sea darle a la pelota. Y ahí son tareas que son concomitantes, no están entrando en concurrencia. Y también entiendo que la doble tarea podría ser no solo una activación que lleva al movimiento, sino una activación que esté compitiendo con recursos atencionales con el otro movimiento u otra activación que esté sucediendo, ¿no? También puede ser una doble tarea estar haciendo a la vez dos tareas cognitivas. Lo que pasa es que nosotros somos fisios y no hablamos de eso, ¿no? Nosotros siempre nos vamos al movimiento, pero yo entiendo que alguien que viniera del mundo cognitivo me podría decir, pues bueno, pues hacerte a la vez un Stroop y un test del zoo puede ser una tarea del zoo, ¿no? Puede ser una doble tarea cognitiva, sí, pero bueno, yo ahí no voy a entrar, que eso lo hable luego la Paula si quiere. Pero bueno, al final yo creo que cuando se le exige al sistema nervioso, por ser un poquillo concisa, dos tareas que compitan con recursos atencionales o de procesamiento, o bien esos niveles de atención, porque sean dos tareas que tengan un componente cognitivo importante, como puede ser, por ejemplo, un movimiento de tipo voluntario con otro movimiento de tipo voluntario o un movimiento de tipo voluntario con una tarea cognitiva a la vez. Y también podría ser que compitan porque tengan un patrón que interferencie con el otro patrón, como por ejemplo las típicas tareas de interferencia que se nombran de el típico jueguecillo que hacíamos todos de tócate la barriga dando palmadas con una mano mientras la otra está haciendo círculos, que son dos patrones que, aunque sean relativamente automatizados, entran en competición de recursos atencionales
más a nivel de movimiento. No sé si me he explicado o me he ido mucho por las ramas. Sí, ¿no? Manuel, cuéntame, ¿estás de acuerdo? ¿Aportarías algo? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Yolanda, tanto con lo primero, la complejidad de las tareas. Al final, si simplificamos tanto la tarea y al final no te requiere una carga atencional esa tarea, pues no puede entrar una doble tarea porque realmente no te está consumiendo, no te está demandando esa atención. Después, obviamente, la concomitancia o que sea simultánea, eso lo vemos muy típico en los pacientes que tienen dificultad a la hora de mantener esta doble tarea. Lo típico de que le pides, por ejemplo, pues una doble tarea mientras que están dando que haga una tarea de vocación, una tarea de fluencia verbal, y ves que cada vez que te tiene que decir una palabra o cada vez que tiene que pensar, se para, dice la palabra y luego sigue andando. Realmente, como dice Yolanda, lo que está haciendo esa persona es hacer dos tareas de forma alterna, pero no está haciendo una doble tarea. Creo que ahí se ve bastante claro y además en clínica lo vemos bastante. Y después también el grado de interferencia y ese grado de requerimiento atencional que tiene la tarea. Al final nosotros normalmente, por lo menos en clínica, lo que utilizamos es una tarea que esté automatizada pero que te requiera ciertos niveles atencionales, pues se me viene a la mente la marcha y más tras un daño neurológico, que normalmente el paciente tira de esos recursos atencionales que tiende a corticalizar, entre comillas, esa marcha que le demanda un poco, pues en este caso en el Parkinson también podríamos verlo, un paciente cerebeloso, hay muchos ejemplos en el mundo de la neuro. Y lo que hacemos es tirarle una tarea que le requiera mayor atención. Es decir, que tenga una carga atencional más alta. Pues como os he comentado, pues una tarea de fluencia, las típicas cuentas aritméticas de, pues réstame de 3 en 3 hacia atrás, desde el 20 hasta el 0, por ejemplo, y tienes que ir 20, 17, 10, 14, ¿vale? Y esa doble tarea que tú le pones, esa segunda tarea, pues al tener mayor carga atencional, como que te genera un poco esa interferencia y no te deja llevar la atención a la tarea y sale un poco más ese automatismo. Entonces sería un poco la idea y la clave que habría detrás de un poco de esto. Al final, en la otra revisión que yo mandé, que al final, como ha dicho Yolanda, no tiene mucho análisis, los resultados de esa revisión es que los pacientes con Parkinson van peor a la doble tarea que a la tarea simple. Obviamente, ¿vale? Obviamente, igual que cualquier persona sana, yo, en principio, tengo peor rendimiento en una doble tarea que en una tarea simple. ¿Por qué? Porque al final me está consumiendo ciertos recursos atencionales y me está haciendo que me lo lleve hacia otro lado. Sí es verdad que los pacientes de Parkinson, al tener estos problemas a la hora de esa interferencia del automatismo con lo cognitivo, pues normalmente esta doble tarea les tira mucho los rendimientos y sobre todo en estadios avanzados, pues como dice Juan, que puede aparecer esos problemas cognitivos tipo freezing, tipo cambios de marcha. Entonces, ¿por qué se tiene que trabajar la doble tarea en el Parkinson y meterle un poco el dedo en la llaga? Pues al final es un poco la reflexión que hace el autor, y es que la vida es doble tarea. Al final, la mayor parte de pérdida de movilidad y pérdida de capacidad de marcha en este tipo de pacientes, pues son por esos problemas cognitivos. Y al final esos problemas cognitivos no son más que el paciente va andando, pero cuando ve una raya o tiene que llevar la atención o tiene que generar algún tipo de interferencia cognitiva, ese patrón de marcha, se cae, ¿vale? Por tanto, bajo mi punto de vista, en estadio agudo, obviamente, en estadio agudo, en las primeras fases de estas enfermedades, sería muy interesante implementar doble tarea para ir generando interferencias cognitivas y entrenando al paciente. Más que nada porque es un paciente en el que la vida le va a dar doble tarea, va a haber una persona hablando al lado, va a haber 1000 cosas. Que tenemos una personilla de 80 años con un Parkinson avanzado, a lo mejor con un parkinsonismo, que vaya con una evolución mucho más grande. A lo mejor no deberíamos meterle tanto el dedo en la llaga en doble tarea y deberíamos buscar a lo mejor facilitadores más contextuales que permitan que esa persona no le genere ese bloqueo, esa interferencia. Pero en estadios más o menos iniciales y en personas que podamos meterle un poco de carga y de interferencia, yo creo que en una enfermedad degenerativa y que suele provocar ese tipo de alteraciones cognitivas,
es una muy buena práctica a la hora de realizar, por lo menos desde mi punto de vista clínico. Bueno, pues muy bien, me parece. Yo creo que como conclusión es magnífica. Yo, si tuviera que dar mi opinión, pues bueno, creo que la doble tarea no es hacer dos cosas a la vez simplemente, porque creo que eso en la literatura se confunde mucho. Yo siempre me río mucho de los fisios que hacen doble tarea contando del 1 al 10 y ese tipo de cosas, porque yo sí delimitaría la doble tarea con dos ejes principales, el eje de la interferencia y el eje del aprendizaje. ¿En qué fase de aprendizaje estamos, no? Porque es verdad que la doble tarea en fase de aprendizaje, por definición, tiene que tirar los rendimientos, ¿no? Que sería el otro gran eje en el que se definiría la doble tarea. Si no hay caída de los rendimientos de las dos tareas, no están interfiriendo y, por tanto, no se está produciendo el aprendizaje. Nosotros eso lo podemos utilizar si el sistema nervioso tiene capacidad de automatización para automatizar la tarea que sea más automatizable, o si se ha perdido cierta automatización, pues si los rendimientos son positivos y mejora esa tarea que ya estaba automatizada o que se está automatizando, pues la podemos utilizar para eso. Pero claro, eso solo en fases de aprendizaje positivo, es decir, en fases en las que ese sistema nervioso tenga la capacidad todavía de decir, vale, alguien me está interfiriendo en un patrón que puedo automatizar, voy a sacar la automatización y entonces dejará de interferirme. Y haré las dos cosas mejor porque una de ellas habrá pasado a ser automática. Entonces, yo creo que la gente confunde mucho la doble tarea en esa fase de aprendizaje que por definición tiene que tirar los rendimientos abajo y que por tanto no habría lugar para hacer un estudio que dijera ¿puede la doble tarea mejorar los rendimientos de los parámetros de marcha? No, no puede. Si es que la doble tarea lo que va a hacer siempre es tirar los rendimientos de marcha en esa fase de aprendizaje. Entonces, claro, esa es la primera pregunta que yo creo que es necesario responder y es, si estamos en fase de aprendizaje, la interferencia siempre va a bajar los rendimientos y en un sistema nervioso que tenga la capacidad de compensar, de aprender, de alguna manera, pues claro, lo que va a hacer es que una de las dos tareas va a automatizarse porque no queda más remedio si quiero disminuir esa interferencia. Ahora, si ese sistema nervioso no tiene la capacidad de compensar y de aprender, la interferencia al final se va a mantener y los rendimientos nunca van a subir. Por tanto, claro, al final en este tipo de estudios, en enfermedades tan crónicas y neurodegenerativas como es el caso del Parkinson, yo sí haría mucho énfasis en lo que ha dicho Manuel, es decir, en qué fase estamos. Es decir, estamos en una fase en la que todavía los rendimientos no caen tanto como para ser compatibles con la función, o estamos en una fase ya en que los rendimientos caen sí o sí y entonces no podemos meter el dedo en la llaga porque vamos a bajar, o sea, vamos a interferir tanto que vamos a tirar abajo el poco automatismo que quede. Entonces, lo que en una fase de tratamiento puede ser bueno, puede ser positivo en una fase inicial, pues porque estamos, como decía Manuel, trabajando en la vida, que es doble tarea siempre, y que es interferencia, y que es ruido, y que es variabilidad, pues en una fase en la que todavía esos sistemas subcorticales tengan capacidad de compensar, cuando vea que una tarea está interfiriendo sobre la otra, pues va a intentar mejorar la automatización de la que sea generalmente más motora porque son más automatizables. Y en este caso, por ejemplo, la marcha, que ya de por sí no depende tanto de las cortezas, ¿no? Sin embargo, en fases posteriores, si trabajamos con doble tarea, lo que vamos a hacer es generar tanta interferencia que vamos a generar más bloqueos, más freezing, más trastornos prásicos y lo que en unos momentos era positivo, en otros momentos lo que estamos es empeorando la clínica, estamos frustrando al paciente y estamos haciendo que se ponga peor. Y entonces tiraríamos de claves contextuales y de foco completamente externo y no tanto de doble tarea. Y luego también yo pondría mucho el énfasis en el hecho de, primero, como ya he dicho, en qué fase de aprendizaje estamos, porque en fase de aprendizaje, por definición, la doble tarea tiene que tirar los rendimientos, y luego en el hecho de, por lo menos en enfermedades crónicas y neurodegenerativas, como la enfermedad del Parkinson, si vamos a poner dobles tareas, salvo que no haya más remedio, salvo que estemos en laboratorio, salvo que tengamos que utilizar este tipo de tareas cognitivas tan protocolizadas, vamos a trabajar con doble tarea, pero con una doble tarea que sea significativa y que sea contextual. Es decir, lo que no tiene sentido es que doble tarea sea siempre cuéntame de 3 en 3 para adelante, para atrás, no sé cuánto, denominación, evocación, no sé qué y no sé cuánto, cuando al final ahí tú estás interfiriendo en el patrón de marcha, pero realmente eso en una persona que tenga capacidad de, que esté todavía en un periodo restaurativo podría tener sentido, pero una persona que está en este tipo de enfermedades tan cruentas en los sistemas subcorticales, yo directamente me metería a trabajar tareas duales reales, es decir, tareas en las que vamos a luego encontrarnos interferencias, por lo menos para que la persona se acostumbre a
tener unos rendimientos más o menos buenos en ese tipo de tareas disminuye la codificación negativa, disminuye la previsión negativa, disminuye la vigilancia sobre el automatismo, que sabemos que siempre tira los rendimientos abajo, y entonces por el simple hecho de que yo he ido a hacer la compra o he ido a hacer no sé cuánto, o he estado caminando de tal forma y lo he repetido varias veces, la próxima vez que lo haga voy a estar menos vigilante, pues porque no he tenido problemas todavía. Entonces, yo todo este tipo de abordajes en los que se corticalizan tanto los patrones de marcha, en los que se hace énfasis en aspectos biomecánicos, yo creo que al final lo que hacen es bloquear más a la gente porque bloquean a las personas sin patología y cambian los patrones de marcha y los corticalizan. Y yo aquí sí rompería una lanza en favor de la terapia ocupacional y lo que haría sería trabajar con dobles tareas en fases iniciales cuando todavía los rendimientos no caen con la interferencia y desde inicio prácticamente y sobre todo conforme va avanzando la enfermedad, trabajar con dobles tareas que sean contextuales siempre y que sean dobles tareas que sirvan como entrenamiento en estrategias para la vida cotidiana. Y quizá en fases ya más posteriores de la enfermedad, en las que esos sistemas subcorticales ya están tan abajo, no metería directamente doble tarea y haría, pues bueno, un poco más un entrenamiento en estrategia, como decía Manuel, eso de tener un poco el componente motor mientras estoy haciendo otro tipo de cosas, pues porque el componente motor al final es el peligroso, porque nadie se puede caer pensando en el sentido de si estoy acostado y pienso, no hay ningún pensamiento que me tire, pero si estoy caminando y tengo una interferencia en el patrón de marcha, si me caigo me pego un golpe en la cabeza. Entonces es verdad que esos puntos son importantes. Primero, que solo por hacer dos cosas no es doble tarea, que tiene que haber una interferencia, por lo menos en fases de aprendizaje, y que la doble tarea se puede utilizar tanto en ese aprendizaje para automatizar una de las componentes que sea más automatizable, intentando disminuir esa interferencia en un sistema nervioso que tenga capacidad de disminuirla y que por tanto va a tender a automatizar lo motor, y que sobre todo no siempre tiene que ser cognitivo-motora, sino que puede ser motora-motora, no siempre tiene que ser algo corticalizado con un automatismo, los automatismos también interfieren entre ellos y pueden generar esa interferencia, pero ahí no estaríamos hablando de doble tarea en sí, sino de una interferencia puramente en la que se estaría trabajando más componentes inhibitorios, pues como ocurre por ejemplo en el Stroop, que al final es una interferencia, pero nadie la definiría como una doble tarea, ¿no? No es la doble tarea de ver el color y leer, porque son dos tareas que están muy automatizadas, ¿no? Entonces todo este tipo de conceptos básicos yo creo que pasa un poco como el tratamiento en espejo, ¿no? Y las neuronas de espejo. Son como cosas que se parecen, doble tarea, y parece como que por hacer dos cosas, que una de ellas sea motora y la otra sea de pensar, ya estoy siendo yo un profesional y estoy haciendo dual task. Y nada más lejos de la verdad. De hecho, yo creo que el paradigma de dual tasking creo que es de los más complejos de pautar en intensidad, hay que ser muy fino con las cargas, hay que analizar muy bien los rendimientos, la interferencia y la potencialidad del paciente para asegurarnos de que ese entrenamiento está teniendo beneficio. Porque ya os digo que el mismo entrenamiento en fases distintas, con personas distintas, incluso con la misma persona, pueden tener unos efectos bastante diferentes en cuanto a que en unos casos puede ser positivo y en otros no. Así que resumiendo, vida cotidiana, doble tarea adaptada, principalmente en neurodegenerativa y en enfermedades crónicas. Ya si estuviéramos hablando de un daño cerebral sobrevenido en una fase aguda, por ejemplo, pues estaríamos cambiando completamente el paradigma. Pero en enfermedad de Parkinson yo creo que los cuatro podemos estar de acuerdo más o menos en este tipo de cosillas. Así que, no sé, os dejo ya dar vuestras últimas, que son las 10 menos cuarto colas de la noche. Yo iba a salir a correr por ahí y me parece que no, que me voy a duchar y me voy a tomar algo fresquito. Ya he echado la luz y todo, con lo cual... pues os dejo que me deis vuestras opiniones y un poquito qué os ha parecido esta segunda parte, ¿no? Esto no lo habíamos hecho nunca, como una especie de ampliación de un aspecto que nos había llamado la atención de otro capítulo. Y ya está. Y vamos cerrando vamos, como decían en mi pueblo, vamos barriendo la era ya. O limpiando la era que se ha acabado el trabajo. Yo me quedo simplemente porque creo que la doble tarea puede ser una intervención muy interesante, pero como pasan muchas intervenciones y al final yo creo que eso es lo que pecamos mucho en investigación en fisioterapia, todavía no tenemos muy pautado y sobre todo tenemos que hacer mucho razonamiento clínico y mucha individualización de cada caso en el paciente. Entonces, creo que tenemos que analizar muy bien el caso, tenemos que pautarlo muy bien y tenemos que saber sobre todo qué estamos haciendo. Que cada cosa que hagamos, que eso era una de las cosas que yo le comentaba el otro día a los alumnos en el seminario de casos clínicos que estuve con MODE,
es de, os estoy explicando lo que estoy haciendo y yo cada cosa que hago la hago por un sentido. Entonces, yo siempre le recomendé como final de seminario es que se analizaran pues, con uno o varios pacientes que ellos tuvieran y vieran si todo lo que hacen tiene cierto sentido y que ese sentido está encaminado hacia el objetivo que tiene. Entonces yo creo que un poco esta doble tarea sería encaminarla un poco a eso, a qué objetivo tengo con el paciente y no hacer doble tarea o dejar de hacer doble tarea pues porque un metaanálisis me pone que está recomendado o no está recomendado. Obviamente ni esto es la panacea ni es lo peor del mundo. Es una técnica que tenemos más y que tendremos que utilizar en función de un poco el razonamiento y adaptando muy bien al caso. Yo creo que al final lo importante siempre es el razonamiento que tenemos nosotros detrás y la lógica que intentamos hacer, obviamente siempre con el análisis de los rendimientos y el análisis del aprendizaje. Pero creo que un poco es una técnica que podría ser útil, pero no en todos los casos. Muy bien, Manuel pide precaución, amigo conductor, y que la gente haga las cosas sabiendo lo que hace. Muy bien, Manuel, yo creo que está muy bien. Señores cirujanos, por favor, cuando vayan a operar ustedes una cabeza, que sepan lo que hacen. Pues muy bien, los fisios igual, que sepan ustedes lo que hacen cuando están haciendo algo. Lo que pasa es que es triste en el cirujano no nos lo planteamos, pero la verdad que sí. A veces tú ves algunas intervenciones que te dices, yo no sé si hay alguien a bordo, o se está haciendo un piloto automático. Si está en automático con los colores o está pensando. Sí, Hombre, sí. Bueno. Con un cirujano no nos lo planteamos decirle que haga las cosas bien, pero con un fisio, no sé yo, Venga, somos muy jovencicos todavía nos queda mucho que hacer. Bueno, Yolanda, cuéntame. Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis estado diciendo ahora al final y creo que, como estabais diciendo, quizá la clave pase pues como siempre, ¿no? Por tener un poco de idea de qué dice la ciencia, que es importante, pero sobre todo de analizar a cada persona en cada momento, porque como estabais diciendo, en una enfermedad como por ejemplo la de Parkinson, la evolución es tan distinta y cada persona funciona tan distinto a cualquier otra que es imposible que podamos sacar una receta sobre qué hacer. Entonces, creo que es muy importante analizar como ciertas características que va teniendo la persona a lo largo de su devenir por esta enfermedad, ¿no? Esta desgracia que les pasa. Y que a lo mejor ciertos puntos como cómo está el componente práctico, cómo está el componente cognitivo nos puede dar, o cómo están cayendo la automatización, nos puede dar un poco la idea de cuándo podría ser interesante o no meter la doble tarea. Pero creo que el foco tiene que ir un poco más allá y tiene que ir a lo que estabais diciendo, que la vida exige doble tarea y exige variabilidad. Entonces, a lo mejor los fisios lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos ayudar a la persona a enfrentar eso, sea con una doble tarea en el momento que la pueda hacer, y ahí está la maestría, yo creo, en saber si puedo enfrentar a mi paciente a hacer una doble tarea, y eso es lo mejor que puede hacer en ese momento, porque todavía se puede llevar a automatización ciertas tareas o ciertos movimientos, o cuando a lo mejor el presentarle dos tareas con criterio, como estabais diciendo, lo puede ayudar a sacar una estrategia que sea para el movimiento, hago la tarea cognitiva de forma segura y luego sigo haciendo el movimiento, porque es lo mejor que va a poder hacer de cara a una vida cotidiana. Pero como estabais hablando, la vida no se puede parar porque una persona ya haya tenido un problema práctico. Lo que tiene que hacer ahí el fisio con su saber de neurofisiología y de las herramientas que se puede usar es decir, vale, ha parado el momento en el que ya puedo enfrentarlo a cosas que le metan mucho la atención sobre el movimiento, y a lo mejor ahora me tengo que ir a una facilitación más contextual o tengo que enseñarle esas claves para que el movimiento se pare y haga una tarea alternativa o unas tareas alternas como la ha nombrado Manuel antes, ¿no? Y no una doble tarea, porque sea lo que ese sistema pueda hacer de una forma más segura para poder seguir manteniendo función. Entonces yo creo que ahí está un poco el rollo, ¿no? En que cada día en clínica nosotros, que lo vemos, ¿no? Aprendemos y aprendemos mucho con nuestros pacientes, y cada día hay que adaptar lo que la persona está haciendo
a una frase que una vez dijo Juan sobre el yoga, que a mí me gustó mucho, que era no es que tú lo hagas lo mejor posible, es lo mejor posible para ti en el momento y en las circunstancias en las que estás. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos todos que grabarnos a fuego y que creo que es lo que debemos exigirnos y exigirles también a las personas a las que intentamos ayudar. No que se metan en una doble tarea, que a lo mejor es lo deseable para un sistema nervioso que no tiene una lesión, sino saber si es lo mejor para ese sistema nervioso meterse en una doble tarea o es meterse en parar la tarea para poder seguir funcionando. Así que, nada, yo dejo ahí mi rollo. Muy bien, pues ya está. Sobre todo para alguien que se haya tragado todo esto, toda la chapa esta que hemos dado, básicamente es que, bueno, como clínicos al final la investigación tiene sentido si la contextualizamos. Y que yo creo que la investigación es necesaria, por supuesto, que tiene que ser nuestra guía, nuestro lucero del alba y que tenemos que ir siempre con la investigación como, bueno, pues eso, como esa brújula que nos señala hacia dónde deberíamos ir, pero creo que la contextualización clínica también es muy interesante porque al final, tenemos que extrapolar los resultados y que, como decía Manuel antes, no es tan fácil como decir, he visto en un artículo que la doble tarea es muy buena para la enfermedad de Parkinson. Venga, pues ahora a todos los pacientes que me lleguen diagnosticados de Parkinson les voy a meter toda la interferencia que pueda y todas las tareas cognitivas que pueda mientras están andando, que esto es muy bueno. Entonces yo creo que al final esa contextualización es lo que define al profesional del movimiento como el fisioterapeuta y por eso tenemos que estar los clínicos aquí. Tenemos que estar los clínicos pues para coger los artículos, no criticarlos por criticar, por decir, hay que ver que no. Es decir, simplemente analizar unos resultados que se han producido en unas condiciones estandarizadas, que se han descrito, que nosotros hemos leído y todo lo demás, y interpretarlas desde el punto de vista del contexto clínico, que al final es otro tipo de contexto, ya está. Y sabéis que como el contexto es la vida, pues dependiendo de en qué contexto está uno, pues se porta de una forma o de otra. Así que eso sí lo podemos recomendar. Siempre contextualización clínica a los resultados de investigación y que si tenéis dudas, habléis con un clínico que se haya leído el mismo artículo que habéis leído vosotras y que os cuente qué opina y cómo qué potencial terapéutico le ve a esos resultados y qué pros y qué contras, pues como estamos intentando hacer nosotros esta tarde aquí. Siempre al final críticas constructivas y ya está, y dar opiniones. Bueno, chicos, pues nos vamos, que son las 10 de la noche. Yo creo que este será el último Neurofisio Club de la temporada tal y como lo conocemos. El próximo programa de Neurofisio Club yo creo que va a ser especial porque vamos a invitar a nuestros amigos de todas las disciplinas, de neurologopedia, de neuroterapia ocupacional, de neuropsico, y vamos a hacer un poco un programa de despedida de la temporada, pues bueno, con los moderadores del canal, pues para que veáis que nos llevamos bien y que, en fin, que hay buen rollito y que aprendemos mucho unos de otros, porque al final esto es un podcast que pretende ser transdisciplinar, ¿no? Y aunque haya capitulillos de distintas disciplinas, pues intentamos siempre tratar temas transversales. Hoy podía haber estado hablando aquí perfectamente un profesional de la neuropsicología o de la neuroterapia ocupacional o de lo que sea, pues porque la dual task al final es súper transversal. Así que os emplazo a ese capítulo especial. Pronto van a salir capítulos nuevos también de neuroterapia ocupacional, que se han grabado ayer, se grabó uno, en fin, se subirán algunos viernes todavía capítulos y ya haremos un descansillo, colgaremos algún capítulo especial durante el verano así para manteneros un poquillo ahí pendientes y ya descansaremos. Ha sido un placer echar este ratillo con vosotros, Yolanda, Manuel, y nada, espero que os lo hayáis pasado bien. Como siempre digo, que el movimiento os acompañe, que descanséis mucho, que tengáis cuidado con el calor, con el coronavirus que está otra vez en su ola ahí surfeando, que yo no sé qué va a pasar aquí, y que, bueno, que nos veremos por la Fundación. Y a la gente que se apunte a los seminarios solidarios de la Fundación AISE, que colabore, que se haga mecenas, que como siempre digo, todas las religiones aprueban la donación a la Fundación AISE. Así que aprovechad, salvar vuestra alma inmortal y donarnos todos vuestros bienes. En fin, vamos aparte, chicos. Nos vemos en la Fundación. Un abrazo y hasta siempre. Adiós. Hasta luego. Adiós. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.